es tener la información adecuada para tomar decisiones adecuadas también. Entonces, jovencitos, ¿te acuerdan que también les comuniqué, jovencitos, que la base de datos, como dicen muchos analistas de sistemas, es la parte básica de cualquier sistema, ¿no? Si la base de datos está mal hecha, el sistema no sirve, simplemente. Así lo hago con formularios, que lo hago con colorcitos, botoncitos, que salen. Por más que el cascarón esté bonito, la presentación esté bonita, pero si no hace lo que tú quieres como base de datos, no sirve, pues, ¿no? Por ejemplo, un sistema para casa grande, ya al revés, ¿no? Que al trabajador le paguen menos, de repente le paguen más. O no le pagan simplemente, el sistema lo hace mal, lo hace de repente, ¿no? Por X motivos. De repente el programa no está fallando, que puede ser también digo que no, ¿no? De repente la lógica, ¿no? La programación. Pero muchas veces, jovencitos, se dice que el problema más está radicando en la base de datos, lamentablemente. ¿Y por qué pasa eso? Porque muchos analistas de sistemas, desarrolladores de sistemas pasan por alto muchas veces este punto, ¿no? Dicen, no es facilito, luego así, no es así. Hay que respetar las etapas del caso y una de ellas justamente es hacer una buena base de datos. Entonces, empezamos con lo que es el diseño conceptual de base de datos. Pero para eso, jovencitos, vamos un poco enmarcándonos. Disculpen que no, en mi caso no cambio. ¿Ustedes cambian la idea, jóvenes? ¿Cambia o no cambia la diapositiva? Ya se colgó mi caso ya. ¿Sí cambia la diapositiva, jovencitos, con ustedes? ¿Me escuchan? No cambia. Está estático, no cambia, ¿no? A ver, vamos, no se preocupen, no se desesperen. Vean rapidito. No se preocupen, rapidito. Mejor le vamos a dejar joven, ¿ya? Pero rapidito. Ya, entonces lo siguiente. Bien. A ver. Ahora sí. Ahí dice, jovencito, lamentablemente parece que cuando lo pongo en pantalla completa se cuelga, ¿no? El video parece que está fallando, ¿no? Pero ahí sí se ve, ahí no problema, se ve, ¿no? Se ve todo ok, ¿no? ¿O hay problema? ¿Sí se ve, por favor? ¿Sí pueden visualizar? Bien. Siguiente diapositiva, jovencito, ¿ya? La siguiente, es esta diapositiva, miren. No sé si se ve. ¿Sí se ve, no? ¿Se ve, por favor? Bien. Entonces, jovencitos, ahí están los tópicos que vamos a hacer hoy día, ¿no? Vamos a ver la introducción, un poco la metodología de base de datos, los modelos de datos, el modelo de entidad de relación importante, jóvenes. Ese justamente va con la parte práctica, el modelo de entidad de relación. Y la metodología que se sugiere, ¿no? Que hay que respetar para tener un buen diseño de base de datos. Entonces, jovencitos, empecemos con el primer tema, ¿no? La introducción, ¿no? La pregunta de jóvenes, ¿por qué hay fracaso, ¿no? En el diseño del sistema de información? ¿Sí? ¿Por qué se dice que esa información no cumple con lo que uno lo hizo o para qué lo hizo en todo caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, jovencitos? Como les dije, lamentablemente, si no es la programación en sí la falla al diseñar el sistema de información, si nos vamos un poco más allá, nos vamos a dar cuenta, jovencitos, que la base de datos está mal diseñada, lamentablemente. ¿Y por qué pasa eso, jovencitos? Porque muchos ingenieros de sistemas o analistas de sistemas como ustedes, futuros analistas, ¿qué hacen? Toman de lado lo que es la base de datos, ¿no? Mejor dicho, desechan o toman, digamos, como algo pasajero el utilizar una metodología adecuada para diseñar una buena base de datos. Entonces, jovencitos, no aplicar una buena metodología para hacer un buen diseño de base de datos conlleva lo que está abajo, ¿no? Las consecuencias. Para empezar, ¿qué consecuencias provoca? Se subestima el tiempo o los recursos necesarios. O sea, como te voy a repetir, hay empresas que cuando superan mucho ese pensamiento, ¿no? Pero todavía empresas pequeñas, no medianas, como dicen a la peruana, lamentablemente ven las cosas fáciles, ¿no? O quieren las cosas fáciles en todo caso, ¿no? Y eso que conlleva a que subestimen el tiempo y recursos para hacer una buena base de datos. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si usted es trabajador de la empresa y habla con sus jefes, ¿no? Que por favor le ponen personal, le den hardware, software, ¿no? Para hacer un buen diseño de base de datos. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas veces dicen, no, déjalo con lo que tienes, dicen, ¿no? O acopla lo que tienes o ajusta con lo que hay, ¿no? El hecho que no te dejan actuar de la mejor manera. Entonces, ¿qué te queda a ti? Con los pocos recursos que tienes, hacer un buen diseño de base de datos. Que muchas veces, lamentablemente, por lo limitado que estás, no va a ser tu objetivo. Entonces, por eso acá el autor del documento dice lo siguiente, ¿no? Se subestiman, ¿no? El tiempo. Y se puede hacer un ratito, te dicen, ¿no? O ya lo hacen una semana, lo ven facilito, ¿no? Mucha gente, ¿no? Los recursos son necesarios también, ¿no? ¿Sí? Es decir, no te dan los recursos necesarios para que tú hagas un buen diseño. Otras consecuencias, jóvenes, son, las bases de datos son inadecuadas o ineficientes. O sea, jóvenes, por no emplear una metodología adecuada, la base de datos no va a ser eficiente. Cumple sus objetivos de repente, pero no es eficiente, pues, ¿no? No es la eficiencia que uno quisiera, ¿no? Para esa base de datos. La documentación es limitada, es consecuencia también lo primero. ¿No? Acuérdense, jovencitos, que yo hago un sistema, o hago un sistema, pero para la base de datos, entonces hay que estar documentado siempre, ¿no? Documentado, jovencitos, puede decir que en mi época en el papel todavía, ¿no? O sea, digamos, en un papel periódico, en un cuadernillo,
o una impresión se iba llevando un poco la secuencialidad, cómo se hace la base de datos y un poco técnicamente escribirla, ¿no? Hoy en día con un ensayo se puede, todo es digital ya, ¿no? De repente solamente un archivo de PDF en el Word, puedes editar todo este requerimiento de documentación y puedes compartirlo con las personas que lo necesiten. Acuérdense que hoy en día ya está dando mucho de lado lo que es el papel, ¿no? El medio ambiente. Ahora se dice que lo digitalizado, lo electrónico, un poco va a reemplazar muchas cosas que los empresarios, las empresas, utilizan en forma física, ¿sí? Lo estamos viendo, ¿no? ¿Ustedes se dan cuenta? Hoy en día los pagos de luz, de agua, ¿no? En los bancos, todo ahora es digitalizado, ¿no? Está automatizado ya, a través de las páginas web se me ocurre, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿qué más puede acabar esto? El mantenimiento difícil, eso sí, jovencitos. Si uno emplea una metodología adecuada para hacer un buen diseño de base de datos, entonces, jovencitos, mantenerlo. O sea, digamos, corregirlo de algún modo o de repente escalarlo, ¿no? Que tenga más cosas, va a ser difícil ya. Porque como esa base de datos, como ha sido hecho a la champa de repente a lo que hubo, ¿no? Al instante, y no se sigue una metodología como debe ser, entonces, de hecho, jovencitos, que esa base de datos va a ser bien difícil para mantenerla. Es igual que los programas, ¿no? El ingeniero William nos ha dicho el ingeniero William, ¿no? El programador tiene que documentar los programas también. O sea, no hacer el programa y ya. Hay que documentar las cosas. Cuando se quiere documentar, generar documentación digital sobre todo, ¿no? En el cual explique, ¿no? ¿Por qué se hizo tal o cual cosa? O el famoso diccionario de datos. ¿Se acuerdan que hablamos de la pasada diccionario de datos? Los campos que tenían, que contenían, el tipo de datos, ¿no? Esas cositas. Todo eso, hay que documentarlo. Voy a repetir, es digital hoy en día. Todo eso es digital. Entonces, cuando hay una de las consecuencias que involucran no usar una metodología adecuada para hacer un buen diseño de base de datos. Hay más, por supuesto, pero son las principales. Por ejemplo, Juancito, si vamos acá, ahora sí vamos a aplicar la metodología. Esta metodología, jóvenes, no es estandarizada, no está, por si acaso, no está. Pero es respetada por muchos analistas. O sea, muchos analistas de sistemas, incluso como quienes hablan cuando he hecho sistemas, han respetado esta secuencialidad, puede decirse. Y ha dado resultados, muchos resultados. Por ejemplo, jóvenes, hay autores que al diseño conceptual no lo consideran. Muchos autores piensan, jovencitos, que el diseño conceptual como etapa, ¿no? Como fase, ¿no? Para un diseño de base de datos, está dentro del diseño lógico. Así lo consideran muchos. Otros no puede ser así, dicen, ¿no? Y yo comparto con lo segundo, jovencito. En realidad hay que vivirlo como está ahí. Hay que trabajarlo como está ahí. Para empezar, jovencito, según la metodología que vamos a aplicar en nuestro curso, ojo, esto lo voy a hacer hasta el fin de ciclo, esta metodología. Vamos a ver en un momento cómo aplicar ciertas herramientas que nos ayudan de alguna manera a documentar, ¿no? Y a plasmar lo que queremos dar a entender en nuestro diseño de base de datos. Entonces, jovencitos, todo empieza por una especificación de requisitos. Profesor, ¿y qué es eso? Jovencitos, al igual que el diseño ¿se acuerdan del sistema de información? En el curso que estamos, en el otro curso que estamos llevando, te voy a acordar, jovencitos, que todo parte de una problemática, ¿no? De un requerimiento, de una necesidad. De ahí parte todo, jovencitos. O sea, tú no haces una base de datos a lo loco, ¿no? Si no, a ti te están convocando para eso. De repente la empresa está evolucionando ya. Y la empresa de repente quiere un sistema o una base de datos que haga acorde con su evolución. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero, jovencitos? Que la data, la información que maneja es cada vez más extensa. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, el señor de la tienda X, ¿de acuerdo?, manejaba 10 clientes, de repente al mes siguiente tiene 20, a los 2 meses tiene 50, a los 3 meses tiene 500, imagínense, la clientela puede aumentar ya. Incluso aumenta la clientela, aumentan los pagos también. O sea, la SUNAT, por ejemplo, ¿no? Como yo mi contabilidad, mi facturación, mis boletas. Se dan cuenta, según nosotros no pasan las cosas ya. Entonces, ese empresario, ¿de acuerdo?, requiere de automatizar sus procesos, automatizarlos, porque no es más que porque se le antoja, incluso ahora te exige, ¿no? La SUNAT, por ejemplo, a mí la SUNAT, jovencitos, ahora la SUNAT te exige, ¿no? Que tú lo hagas electrónicamente ya. Antes no era así. Ahora no, jovencitos, los contadores, como les digo, están obligados al 100% a manejar sistemas de información, los contadores, igual los administradores. Por lo cual les decía, la informática de la computación, jovencitos, que no lo crean, se ha vuelto algo muy, pero muy transversal ya. O sea, así como ustedes están obligados a llevar su matemática, ¿no es cierto?, a llevar su lenguaje, comunicación, le llaman ustedes comunicación, creo, ¿no? O cursos afines, se llaman cursos, ¿cómo se llaman esos cursos? Se llaman cursos transversales, ¿de acuerdo? Por eso les decía, con esos cursos, muchos jovencitos cuando ingresan a la universidad o al instituto, es relleno, dicen, joven, no es relleno, jóvenes, por si acaso. Esos cursos complementan bastante, jovencitos, a los cursos de especialidad. Ya, por eso mucho escucho, incluso lo escuchan ustedes por ahí algunos. Yo me acuerdo por la oreja, siempre escucho, ¿no? La profesora tal, no sé por qué hace tanto, dicen, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué servir? ¿Vas a programar? Decía un joven por ahí, ¿no? No se trata de eso, jovencitos, sino de usted ser profesional, jovencitos. Y cuando usted sea profesional, le van a exigir hacer redacción de documentos, ¿de acuerdo? Contratos, por ejemplo, oficios, memorandos. Entonces, jóvenes, qué feo se vería con un profesional como ustedes. Yo sé que es un buen profesional, no sepa redactar, imagínense, es el colmo ya. Tengo ortografía malísima.
peor todavía. Y si tú presentas ese documento mal hecho, dice mucho de tu persona. ¿Sí? Cuando llega tu jefe, a los jefes, o al trabajo que vas a postular, te expectoran automáticamente. Porque lamentablemente eso dice mucho de tu persona, pues, ¿sí? Por eso le digo, la comunicación o lenguaje, en mi época se le llamaba, es totalmente importante. Cuando yo decía, el curso de oratoria, joven, ni qué hablar. Y ustedes llevan curso de oratoria, me parece, ¿no? La oratoria es importante, jóvenes, ¿sí? A las profesoras que enseñan ese curso, siempre le digo todos los años, profesor, exíjale. Por ejemplo, jovencitos, cuando llegan a mis manos, bueno, ustedes han salvado, puede decirse entre comillas, pero jóvenes, cuando llegan a mis manos, los jovencitos de tercer ciclo no saben exponer, jóvenes, ¿no? O sea, ¿qué hacen los jóvenes cuando exponen? Ponen una diapositiva, igualito lo leen. Si vas a leerlo, como le digo, cuando a veces un poco los jóvenes nos sentimos incómodos, pero a veces un poco me da colerita, ¿no? Los jovencitos, si usted va a leerlo, mejor sientes y escuchamos y leemos todo mejor, pues, ¿no? Joder, la diapositiva, joder, no es para que lo leas. La diapositiva es para que tú expliques, como haciendo yo ahorita, ¿no? O sea, estoy viendo, estoy explicando paso a paso lo que está ahí. O usted ve que lo lee igualito, para nada. O sea, la diapositiva es un auxiliar, ¿no? Una herramienta auxiliar para que tú expongas y expliques lo que estás tratando, lo que estás entendiendo. Y jovencitos, igual va a ser cuando seas un trabajador de una empresa X, ¿no? Por ejemplo, incluso en forma independiente. Yo le digo, yo por ejemplo, cuando trabajo en forma independiente, y cuando me contratan para hacer un sistema, yo tengo que exponer el tema. Con diapositivas sobre el famoso Prezi, muchas veces el Prezi es muy bonito, ¿eh? Me parece mejor que PowerPoint, también en Prezi, y eso llama la atención, pues. Pero sí, cuido mucho la ortografía, no la ortografía, la secuencialidad. Y no estar leyendo cada rato lo que está en la diapositiva o en la presentación, bueno, porque eso no se ve bien. Pero bueno, me sirve un poco por la tangente, como dicen, el consejo es todo un conejo, ¿no? Yo quiero darles esa idea para que cuando algún día sean las clases presenciales, ahí se va a ser un poco exigente, jóvenes, ¿de acuerdo? Me van a disculpar de los profesores paltosos, ¿no? Yo así, jovencitos. Porque esa corrección te sirve para tu futuro, te va a servir. Hay que saber hablar, jovencitos, ¿no? Hay que saber expresarse, hay que saber redactar, para esto el lenguaje. Matemática ni que hablar, jovencitos, la matemática ni que hablar. Estoy seguro que el profesor que enseña algoritmo, el profesor que enseña programación, aplica matemática, me equivoco. Tienen que aplicarlo sí o sí, jóvenes. Pero acuérdense, jovencitos, la herramienta primera que un programador elige para saber razonar y programar es la matemática. ¿Sí? No queda otra. Es más, jóvenes, la base de nuestra carrera, ingeniería de sistemas, ingeniería informática, de computación informática, jóvenes, la base, ¿saben quién es? Es la matemática. ¿Saben ustedes eso? La matemática es la base, ¿de acuerdo? De cualquier ciencia de la computación o sistemas. ¿De acuerdo? Entonces, pues no quiero que sean matemáticos, tampoco nos asusto, no para nada, ¿no? Pero por lo menos saber lo básico, ¿sí? Y espero, bueno, en su momento, cuando estemos más presencial, no me lleve malas impresiones, ¿no? Espero que no, yo creo que no. Bien, entonces, jovencitos, sigamos con la... Entonces, una vez, jovencitos, que yo sé lo que quiere la empresa o para qué me contratan, ¿no es cierto? Hice el estudio de requisitos en todo caso, o de requerimientos. Entonces, si uno vez entendido la problemática, jovencitos, entonces recién me voy a dar qué etapa, me voy a la etapa del diseño conceptual. Su nombre lo dice, conceptual, el concepto que usted tiene la primera impresión de lo que va a hacer, ¿no? Es como ustedes, yo estoy seguro, jovencitos, que ustedes, por ejemplo, ahorita, está que me conocen en forma virtual, ¿no? Puede decirse, ¿no? Pero estoy seguro que ustedes ya, hasta la séptima semana, ¿no es cierto? Esta séptima semana, ustedes tienen una impresión de mi persona, tienen una impresión de mi persona, tienen un concepto de mi persona ya. Dirán el profesor es barbón, es cachetón, bueno, no sé, ¿no? O dirán el profesor es buena gente, mala gente, el profesor mucho habla, o habla muy rápido, muy despacio, o no sé. ¿No? Pero el punto de persona estoy hablando, ¿no? Si dirán, el profesor me cae bien, el profesor me cae gordo, no sé. Porque ustedes están llevando una primera impresión de quién, de mi persona. ¿De acuerdo? Entonces, un concepto están llevando de mi persona. Pero todavía no me conocen bien, sí o sí, no me conocen bien. Y al día que nos vamos a presenciar y conversemos, incluso uno por uno, ahí el concepto va a cambiar de ustedes ya. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es un paralelo, ¿no? Señor conceptual, jóvenes, lo mismo, señor conceptual. O sea, ustedes jóvenes, o ustedes de repente, porque vamos a hacer equipo como consultoría, vamos a trabajar en equipo. Van a ir a la empresa que los contrató, por ejemplo, ¿no? Van a ir a la empresa que los contrató y se van a dar, jovencitos, con muchas sorpresas, ¿no? ¿En qué sentido me refiero? Que van a encontrar cositas que no empezaron a encontrar. Eso va a pasar por experiencia cuando ha pasado, ¿no? Ahí tienes que tú que preguntar, ¿no? ¿Cómo son los procesos? ¿Qué documentos utilizan? ¿Quiénes son las jerarquías? Y muchas cosas. Tienes que preguntar de todo, jovencitos, ¿no? Pero siempre, como digo, abstrayéndote, ¿no? O sea, tomando tu campo de estudio, no irte a algo que no te interesa. ¿Sí? Si por ejemplo a mí en la empresa Casa Grande me contratan para hacer el sistema de almacén, solo almacén por ejemplo, ¿no? Entonces ¿qué hago? Estudio almacén nada más, pues entrevistar al almacenero, ¿no? Al que hace el almacén. O al gerente sabe algo al respecto, también lo entrevisto. Pero planillas, ¿no? Logística, que bueno, es parte del almacén, es parte, pero logística en sí no me interesa, pues, ¿no? Eso no lo toco. Entonces yo solamente me dedico a hacer el estudio de qué, jovencitos, de lo que es almacén nada más. Claro, ustedes saben que el almacén, joven, se maneja mucha documentación, almacén, ¿no? El CARDEX, la bitácora, le llaman otros, ¿no? La factura, la boleta, el proveedor, se maneja bastante información, jovencitos, ¿no? Hacer el tema de almacén, jovencitos, no es tan facilito como se ve, es un poquito complejo, sí. Si toman incluso, el tema de la empresa también, ¿no? Cuando son empresas pequeñitas no hay problema, ¿no? Pero en empresas grandes la cosa cambia, ¿no?
¿Te das cuenta? Todo lo que estoy hablando, tú te das cuenta. Ahí está, te llevas al primer concepto. Entonces, con ese primer concepto que tú tienes de la empresa, cómo maneja su data, cómo se manipula la información, cómo viaja la información, qué información aplican o emplean más en todo caso. Entonces, ¿tú qué haces, jovencitos? Plasmas tu idea a través de qué? De un modelo o diagrama interrelación. Ahí está, ¿no es cierto? Acá está, bien clarito, ¿sí? Entonces, ahí recién va a tallar el famoso modelo diagrama interrelación. La vez pasada hemos hablado, ¿se acuerdan, jovencitos? La quinta clase, creo, la cuarta, hablamos de esto, hablamos de entidad y hablamos de relación, hablamos, ¿se acuerdan ustedes, no? Sí, hablamos bastante. Hoy día vamos a complementar un poco más ese tema. Solo que aquella vez no hablé muy a fondo porque era algo teórico nada más, pero ahora estamos hablando ya de la parte un poco más práctica ya. Entonces, más adelante vamos a ver en qué consiste ese modelo, ¿no? ¿Qué elementos utiliza? ¿De acuerdo? Para que la próxima sesión, la próxima clase, ya apliquemos de una manera, apliquemos con ejemplos esto, ¿no? Y ahí ustedes harán ya la parte causística, ¿no? O sea, la interpretación o el estudio en todo caso, ¿sí? Entonces, acuérdense, el modelo de relación se utiliza en el diseño conceptual, por eso le he puesto de nivel B, ¿sí? Eso quiere decir, jovencitos, que en el diseño conceptual, el diagrama de relación se va a usar sí o sí. Mejor dicho, es la herramienta más importante para plasmar lo que pienso o pensamos, ¿de acuerdo?, en el diseño conceptual, el famoso diagrama entidad-relación, que más adelante vamos a ver en qué consiste. Entonces, jovencitos, entendido esta etapa, vamos a pasar a lo siguiente. Mejor dicho, ¿cuál es el producto de este diseño conceptual? El producto que es un esquema conceptual, ¿de acuerdo? Voy a repetir, el producto final o palpable, sea físico o digital, del diseño conceptual es un esquema conceptual. Por supuesto, este esquema conceptual, ¿por quién está representado? Por un diagrama entidad-relación. ¿De acuerdo? Voy a repetir. Ese esquema conceptual está representado por un diagrama entidad-relación. Importante eso. Entonces, este es un producto, jovencitos, importante, el esquema conceptual. Jovencitos, si esta etapa la hacemos mal, mejor me quedo ahí, jovencitos, porque las otras etapas van a ser malísimas. ¿Ya? Entonces, acuérdense, siempre el inicio es importante. Ustedes acuerdan eso, como dice el dicho, ¿no? Empieza bien para terminar bien. Eso es cierto, jovencitos, ¿no? Porque si empieza mal, va a terminar mal, más que de hecho. Entonces, jovencitos, este diseño conceptual de etapa es muy, pero muy importante. Acá, jovencitos, que no lo crean, del 100% del curso o el 50% de diseño conceptual, el 50%. ¿Y por qué, profesor? Te explico, porque el diseño lógico, jovencitos, la cosa es una refinación en realidad. O sea, lo que viene el modelo conceptual, o mejor dicho, el esquema conceptual va a ser refinado acá. Lo vamos a refinar, lo vamos a adaptar ya. Aquí, profesor, por lo pronto, en forma figurativa, por supuesto, lo vamos a adaptar desde ya a un sistema gestor de base de datos. Eso es lo que va a pasar acá, ¿de acuerdo? Entonces, Juancito, por es una refinación de lo anterior y adaptamos a un sistema gestor de base de datos. Ahora, Juancito, yo le dije acá, la idea es optimizar la información, que esté bien organizada y que sean consultas como deben ser, por ejemplo. Juancito, ¿y qué herramienta me da por lo general para hacer esto? La famosa normalización. Pues, profesor, ¿qué es normalizar una base de datos? Acuérdense, normalizar es que la base de datos sea óptima, esté bien estructurada y bien organizada. Mejor dicho, sea una base de datos óptima para hacer las cosas. Por ejemplo, hacer las consultas se me ocurre. ¿Sí? Entonces, modelos y jovencitos, tampoco no menospreciemos, ¿sabes? Es una etapa muy importante también, ¿de acuerdo? Porque acá, lo que es un conceptual sin perder la dilación, vamos a refinar o optimizar, a través de normalización, vamos a optimizar nuestro esquema conceptual, ¿sí? Entonces, jovencitos, una vez que el diseño lógico, está ya en la etapa final, hay un producto. ¿Quién es? El esquema lógico, ¿sí? Y jovencitos, les comento, el esquema lógico es bien parecido al modelo de interrelación, bien parecido, solo que tiene ciertos cambios, ¿de acuerdo? Ciertos cambios ahí. Por ejemplo, en el esquema lógico, jovencitos, vamos a determinar las claves principales. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Claves principales o primarias, por ejemplo. Vamos a ver las claves foráneas. Vamos a ver las relaciones que deben o no deben estar, las relaciones. Vamos a ver la famosa cardinalidad. Eso vamos a ver en interrelación también. Vamos a ver qué es eso, ya en su momento. Entonces, Juancito, miren, si usted pasó bien la etapa del diseño conceptual y lo remató bien con el diseño lógico, el diseño físico es consecuente ya, ¿sí? Es una consecuencia prácticamente ya. ¿Por qué, profesor? Porque, Juancitos, el diseño físico, usted va a tomar el plano o el esquema que obtuvo el diseño lógico y lo va a llevar a la computadora, eso va a ser nada más, ¿sí? ¿Me entender? O sea, lo que sale en el esquema lógico se va a la computadora, lo va a llevar a la computadora, para automatizarla, pues. Y acá, ¿usted qué aplica? Acá, por supuesto, usted va a aplicar su famoso Access. ¿Se acuerdan de Access? El MS Access, el SQL Server, Oracle, Progress y muchos más. MySQL también, ¿se acuerdan que les dije? El tipo de datos. Entonces, el diseño físico, jovencitos, como quien dice, es para mí el 20% del trabajo prácticamente, y menos, el 10% tal vez, porque hay su chambita, su trabajo, es transcribir nada más, ¿no? Lo que le muestra el diseño, el esquema lógico, trasladarlo al diseño físico. Es más, jovencitos, les comento, hay programitas
que tú diseñas o haces tu diseño lógico bonito y mira, y de automático te lo importa ya, o sea, te crea automáticamente, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué te crea? Un archivo de Access, por ejemplo, te crea un script o un archivo de SQL, o sea, te crea automáticamente, te lo crea automáticamente ya. O sea, ojo, haciendo el diseño lógico estoy hablando, ¿sí? Vamos a ver en ese momento qué herramienta vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué herramienta. Jovencitos, yo no exijo mucho la herramienta, ¿saben por qué, jovencitos? Yo en este curso, hermano, no exijo mucho la herramienta. Para mí que el alumno, jovencitos, aprenda papel y lápiz. Es lo mejor, jovencitos, ¿sí? Es igual que el algoritmo, por ejemplo, ¿no? Me va a disculpar al colega de repente, pero a veces los colegas van de frente al PCI, creo, ¿no? Hay un programa de PCI, me parece, pues algoritmos. Jovencitos, yo particularmente soy de acuerdo con eso. Yo cuando enseño programación en la universidad, yo no acepto eso, jovencitos. En la programación 1 que enseño en la universidad le saco, entre comillas, de redundancia, le saco el jugo pues, del alumno, pero que en el papel y lápiz no lo hago. No que empleo herramientas, jovencitos. Porque muchas veces se copian, se pasan el archivo, no le entienden, trabajan en forma de error, ¿no? En forma de error. Lo hacen porque, bueno, el profesor lo hizo, en forma de error, pero no razonan, jovencitos. Acuérdense cuando que el algoritmo, al igual que lo que es base de datos, usted tiene que razonar, jovencitos, ¿de acuerdo? Tiene que aprender a razonar, a abrir su mente, a abstraerse. Pero cuando estoy seguro que en programación, que sufren en programación, o me equivoco, muchos de ustedes están sufriendo en programación, están sufriendo, jóvenes. Porque, ojo, programación no es que el profesor agarre y dice, toma un papel y hazlo, transcríbelo, eso no es programar, jóvenes, ¿ah? Si un profesor hace eso, para mí, me disculpa, jovencitos, pero no, está que los engaña, para mí. Si hubiera por un profesor que hace así, ¿no? O sea, dice, ahora alumna, ya, está tipeadito, ya, pásalo nada más, pásalo y cópialo, transcríbalo. Digo, ¿es aprender a programar eso? No, pues, jovencitos, eso está mal. El alumno no razona y la idea, jovencitos, profesor alumno, trabajemos, ¿no? En algoritmo, por ejemplo, paso a paso, dite un problema, y así hago yo, y comienzo a hablar con los alumnos, paso a paso, con una en la pizarra, y dos en papel. Y he tenido resultados, ¿ah? He tenido en Chocota algún día que me dé ese curso, bueno, vamos a ver si algún día me lo dan, ¿no? Porque con ustedes, bueno, pasaremos. Pero así, jovencitos, les digo, jovencitos, cuando llegue a mis manos, que va a ser el próximo año, si yo sigo trabajando, estoy a por el próximo año, yo, joven, voy a ser exigente, por si acaso. Si usted no pasó bien la programación, como yo va a sufrir, ¿ah? Le voy adelantando. Porque yo asumo que usted sabe programar ya. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo en el último año, que es el quinto y sexto ciclo, yo enseño lo que es programar, pero para la web. O sea, para el internet que le dan ustedes, ¿no? Ahí enseño a programar. Pero la base, ¿cuál es? Los cursos de ahorita que dan ahorita ustedes de programación. Ustedes programan en el escritorio, creo, ¿no? Con Visual Studio me parece que van a programar. ¿Sí? Entonces, y además, si ustedes en el PCI, bueno, utilícenlo, pero yo les recomiendo a jovencitos que lo dejen para el último eso, ¿no? Primero razonen en papel y lápiz y pruébenlo. El algoritmo, si funciona o no funciona. Jovencitos, ¿por qué se aprende, jóvenes? Porque usted va a llevarlo como un robot, transcribir nada más, pierde su tiempo, joven, en realidad. Bueno, si sabe otra cosa mejor, menos la programación de repente, ¿no? O sea, acá en base de datos, jovencitos, va a ser igual por ese caso, ¿ya? Solo que acá, digamos, hay lógica, sí, yo digo que no, hay cierta lógica por ese caso. No con algoritmos, no, no. Sino cierta lógica porque usted razone qué información le sirve, qué información no le sirve. ¿Sí? Esa es la idea. Por ejemplo, va a razonar usted cómo hacer un diagrama de relación, usted va a razonar un poquito ahí, cómo se hace, ¿no? O para qué se hace. Porque eso, ojo, Juan, le voy a repetir eso. Al igual que la programación, jovencitos, cada persona tiene su punto de vista para hacer su tarea. O sea, por ejemplo, si usted, el profesor X, le da un programita, hacer un programa cada tal cosa, un profesor le deja eso, entonces estoy seguro que muchos de ustedes programan de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, Luchito por una manera, Juanito de otra manera, Guadalupita de otra manera, ¿sí? O sea, cada alumno tiene su manera de programar, pero todos llegan a la respuesta, esa es la idea. ¿Me pueden entender? En programación es así. Acá es igualito, jovencitos, ¿ya? Le vamos a dar la causística y usted va a estudiarlo y va a proponer su solución. Es imposible, jovencitos, que, por ejemplo, lo que haya hecho Jairo se repita con lo que ha hecho, se me ocurre, Maricielo. No tiene sentido, ¿sí o no? Es evidente, igualito, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir eso? Ya que se copian, se lo acuña, ¿no? Copia y pega, así no es, pues, ¿sí? Entonces, jovencitos, no lo hagan por mí, jóvenes, háganlo por ustedes, jóvenes, porque la idea es que ustedes razonen, jóvenes, ¿no? Muchos jovencitos, no sé, ojalá no sea su caso ustedes, jovencitos, les cuento, hace años atrás, hace mucho tiempo, ¿no? Un buen número, que llevaban a mis manos, jóvenes, ellos pensaban, jovencitos, composición informática, ¿saben qué es? Es Office, pensaban, ¿no? Pensaban que composición informática era hacer un documento de Word, hacer un PowerPoint, eso pensaban los jóvenes, imagínense. Otros pensaban en redes sociales, o sea, muchos están confundidos, ¿sabes? Pensaban que era eso, o sea, composición informática piensan que es eso, hacer un documento en Word, ¿no? Hacer una hoja en Excel, ¿no? Pues jóvenes, eso es parte de nuestra carrera, es una partecita pequeñita de nuestra carrera. Ustedes han hecho para algo más, para esto, por ejemplo, hacer la base de datos, ¿sí? Diseñarlas, ¿ya? Porque mucho cuidado. Ojalá que no existan jóvenes que piensan eso todavía. Se han visto ya en cursos de ensamblaje, ¿no? De computadora, reparación, redes, ¿ya? Espero que no se desanimen, jovencitos, si han entrado sin la vocación del caso, espero que estén animando, ¿no? O sea, el profesor no intenta hacer un traspié de repente, no hacer un pie en el camino, al contrario, jóvenes, los profesores queremos hacer una herramienta
para apoyarles, ¿no? En todo lo necesario. Y la virtual se presta para eso. Bien, jovencitos, entonces, el diseño físico en conclusión, jovencitos, acá tú vas a diseñar o implementar tu base de datos con una herramienta. ¿Cómo se llama la herramienta? Sistema gestor de base de datos, ¿sí? ¿Cuál es tu resultado final? El esquema físico. Puede ser un archivo de repente, ¿no? ¿Sí? Es por el estilo. Entonces, esa es la metodología, jovencitos, básica que vamos a usar para modelar o diseñar una base de datos. ¿De acuerdo? Hasta ahí una pregunta, Jairo, una pregunta, hasta ahí comentario, una pregunta que no clara. Jairo, ¿me escuchas? Jairo, ¿me escucha? Maricielo, ¿me escucha Maricielo? Maricielo, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor, sí se entiende. ¿Seguro? ¿Guadalupe? ¿Te entiende Guadalupe? Guadalupe. ¿Me escucha Guadalupe? A ver, amigo Arias, ¿está por ahí Arias? ¿Me parece Arias? ¿Está por ahí? ¿Arias? O José, de repente, por favor, pregunta, o si no se entiende algún punto para... Por el gráfico está la respuesta, en el gráfico está la idea, jovencito, ¿sí? Por aquí se entiende todo prácticamente. Lo que sigue a continuación es un complemento de esto, por si acaso. Lo que sigue a continuación es un complemento, ¿sí? Entonces pasemos, jovencitos, al siguiente en todo caso, la siguiente diapositiva. Vamos a ver este punto. ¿Ve? Entonces, jovencitos, acá el autor nos dice lo siguiente, ¿no? La especificación de requisitos, jovencitos, que sigue, el diseño conceptual. ¿Cuál es su producto? El esquema conceptual. Y abajo lo define, cuando mira abajo, ¿ve? Abajo lo define. Por ejemplo, el esquema conceptual dice, descripción de alto nivel. Cuando dice alto nivel se refiere que es algo bien abstracto, pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, es algo no fácil. Algo que hay que extraerse para entender lo que estamos estudiando. Y eso no es fácil, jovencitos, ¿no? Porque a veces toco puntos que no me interesan. Caballero, hay que depurarlos eso. O viceversa, hay puntos que dejo de lado, porque me deben servir. Eso pasa, puedes abstraerse, ¿no? Alto nivel se llama eso, ¿no? Que dice del contenido de información de la base de datos, ¿sí? Entonces, la idea es tener el contenido básico, crítico, ¿no? Que va a ayudarme para hacer un buen diseño. Y, jovencitos, esta etapa del diseño conceptual, miren, es independiente de quién, del sistema gestor de base de datos que se va a utilizar más adelante, cuando se refiere a lo siguiente, que en esta etapa, jovencitos, del diseño conceptual, yo tengo que olvidarme, por si acaso, del Access, del SQL, me olvido. Para mí ese instante no existe para mí en ese instante. A eso se refiere el autor acá, ¿de acuerdo? Es igual, jóvenes, con los lenguajes de programación. Ustedes, por ejemplo, con William están haciendo algoritmos, de repente, ¿no? El algoritmo, jóvenes, que han hecho su profesor, el algoritmo, jóvenes, es independiente del lenguaje, es independiente del lenguaje. O sea, el algoritmo bien hecho se adapta a cualquier lenguaje, por si acaso, es lo bueno. El algoritmo bien hecho se adapta a cualquier lenguaje. Si usted usa Visual Basic, usa C++, Java, C# y muchos lenguajes más que hay. ¿De acuerdo? El algoritmo parece es anterior a todo eso. Igual acá, jovencitos, el diseño conceptual, usted se olvida del Access, se olvida del SQL. Acá usted va a abstraerse, va a poner la parte humana, puede decirse, ¿no? Para hacer su diseño conceptual. ¿De acuerdo? Importante eso. El modelo conceptual, jóvenes, dice el lenguaje que se utiliza para describir esquemas conceptuales. Es el modelo conceptual. Y ahí, jovencitos, vamos a utilizar, como les digo, el diagrama de interrelación, porque es un lenguaje en sí, entre comillas, un lenguaje simbólico, llámenlo así. El propósito es obtener un esquema completo que lo exprese todo. ¿Se dan cuenta? O sea, todo, joven, se refiere a lo que tengo yo, el conocimiento de todo, lo plasmo todo lo que entendí. O sea, si yo entendí que se maneja tal o cual documento o tal o cual proceso, entonces en esa base de datos lo plasmo, todo lo que tenga. Es más, todo eso no queda, así lo hemos dicho. Cuando pasemos a la siguiente etapa se va a refinar eso ya. ¿Sí? Pero el diseño conceptual, joven, es importante. Ahí metan todo lo que puedan, todo el conocimiento. Y más adelante todo lo refinará ya, pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Si hay preguntas, las hacen, por favor, ¿ya? Pues un ratito, a ver, explique mejor o un ejemplo, ¿ya? El diseño lógico, jovencitos, también, acuérdense. El diseño lógico, ¿de quién se deriva o de quién se nutre? ¿De quién o quién utiliza el esquema conceptual? Ya hemos dicho, ¿no? ¿Y quién obtiene un esquema lógico? Ahí está. Pensemos sistémico, ¿no? Entradas, procesos, salidas, ahí está. Por ejemplo, ahí, jóvenes, ¿quién sería la entrada? El esquema conceptual. ¿Quién sería el proceso? El diseño lógico. ¿Y qué sería la salida? El esquema lógico, ahí está. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama, jovencitos? Se llama pensamiento sistémico, se llama eso, ¿no? El pensamiento sistémico. Que se cumpla, miren. Y, jovencitos, acá lo que hablamos hace rato, como hemos hablado, el esquema lógico dice descripción de la estructura de la base, o sea, piensas en la estructura ya, ¿sí? De la base de datos según el modelo, ahí sí, jóvenes, para hacer la estructura, tú tienes que pensar en el sistema gestor de base de datos que se va a utilizar. O sea, jovencitos, no es determinante por si acaso, ¿ah? Ojo, no es determinante, pero tienes que ir pensando ya, en qué sistema gestor de datos vas a usarlo. Por ejemplo, jóvenes, como los modelos totales, hemos visto que en lo general, ¿qué son, jóvenes? Hemos dicho, son relacionales, ¿se acuerdan que dijo la vez pasada? El modelo relacional, ¿no? O la base de datos relacional, la que está de moda, hemos dicho. Y hoy en día, jovencitos, los sistemas gestores de base de datos se acoplan al modelo relacional, ¿sí? Entonces, en ese sentido no hay mucho problema. ¿A qué me refiero, jovencitos? Que, por ejemplo, tú piensas en el SQL Server, por ejemplo,
Es igual como si pensaras en el Access prácticamente, porque usa el mismo modelo, pues, ¿sí? Pero supongamos, jovencitos, que tú quieres trabajar de forma académica, se me ocurre entre comillas, y quieres usar otro modelo de base de datos, como ¿se acuerdan la jerárquica? Que vimos la jerárquica, o la de REC, ¿se acuerdan que vimos? Orientado a objetos, ¿se acuerdan que vimos? Ahí la cosa cambia, pues, ¿no? Tienes que pensar en esos gestores ya, ¿no? Que en el mercado existen poquísimos, ¿ah? No existen prácticamente. O si no, les invito a investigar, ¿no? Si hay sistemas gestores de base de datos para modelos jerárquicos en red, me parece que se acuerdan que había uno por ahí, ¿no? Del IBM, ¿se acuerdan que había uno por ahí del IBM, ¿no? Pero no es comercial, por ese caso, es uso interno, ¿ya? O sea, los modelos jerárquicos y en red, por lo general, son modelos académicos, científicos, ¿ya? O sea, no salen en modo comercial, prácticamente, para que me entiendan mejor. El modelo orientado a objetos, ¿se acuerdan que es un híbrido? ¿Se acuerdan que les dije? Puedes mezclar, ¿no? El lenguaje con el modelo relacional. Bien. El modelo lógico, ¿qué lenguaje utiliza? Para describir esquemas lógicos. Hay varios modelos lógicos, ¿no? Ahí te explica lo que te digo, ¿ves? Mira lo que te dice, ¿ves? Hay de red, hay relacional, orientado a objetos. En todo caso, ¿qué utilizamos? ¿Qué utilizamos, jovencitos? Relacional. Estamos utilizando, ¿ya? El propósito, jóvenes, ¿cuál es al final de cuentas? Obtener una presentación que use de la manera más eficiente. Jóvenes, ¿por qué eficiente? Porque supuestamente yo optimicé ya. O sea, lo que a mí me vino como diseño o como esquema conceptual, yo lo optimicé ya. ¿De acuerdo? En la etapa del diseño lógico se ha optimizado ya. Y al ser optimizado, ¿en qué se vuelve? Se vuelve eficiente, ¿no? Los recursos disponibles en el modelo lógico para estructurar datos y modelar restricciones. O sea, jovencitos, el modelo lógico va a poner estas restricciones, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Incluso el tipo de dato, el dominio. ¿Se acuerdan, jovencitos? Por ejemplo, si yo digo DNI, ¿se acuerdan que les dije DNI en el modelo conceptual? Lo menciono nada más, solo lo menciono, ¿eh? No digo DNI va a ser tipo tal, no, solo lo menciono. Pero en el diseño lógico hay que mencionarlo ya. ¿Qué dominio va a tener? ¿Qué datos va digamos, a almacenar? ¿Se acuerdan que les dije, jovencitos, lo siguiente? DNI, jovencitos, hemos dicho, por lo general son dígitos, ¿sí o no? Son dígitos, por lo general. Sin embargo, usted dirá, profesor, si son dígitos, lo declaro como tipo numérico, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que la pasada hicimos? Tú dirás así, ¿no? Entonces, profesor, lo declaro como tipo numérico. Y está bien, digo que no, puede ser, ¿no? Pero acuérdense que la idea es guardar memoria, optimizar memoria también en el sistema. Entonces, ¿se acuerdan que te dije lo siguiente? ¿Te acuerdas que te dije, no? Cuando son DNIs, teléfonos, por ejemplo, ¿no? O códigos, son datos unívocos, no se repiten. Y van a ser procesados en lo mínimo, van a ser procesados, solo para consultas por lo general, ¿sí? Entonces, jóvenes, si yo tengo esa idea, la pregunta es, ¿para qué lo declaro entonces como número? No tiene sentido. Mejor lo declaro como alfanumérico o texto, que es lo mismo, ¿no? Alfanumérico o texto, que es lo mismo. ¿Y por qué profesor? Porque ya te dije, jovencitos, ¿dónde has visto un sistema que te haga la raíz cuadrada de un DNI? No tiene sentido, ¿sí o no? Que sume dos DNIs, que reste dos DNIs, que lo multipliques al cubo, un DNI, no tiene sentido, ¿sí o no? O sea, cuando tú veas que ese dato, ese campo, no va a ser utilizado de repente como un dato para ser procesado más adelante, entonces déjalo como alfanumérico, o sea, texto, déjalo así mejor. Ojo, a pesar que tiene números, ¿ah? Todo lo que te explico ahorita, jovencitos, por ejemplo, ¿dónde lo vemos? El diseño lógico, ahí se ve todo eso, ¿no? Otro punto, si tú has declarado tu DNI como tipo texto, cadena o string, o alfanumérico, que es lo mismo, significa, jovencitos, que tiene un número mínimo y máximo, o todo, en general, máximo de dígitos, ¿sí o no? ¿Cuántos dígitos tiene por ejemplo un DNI? ¿Cuántos tiene por ejemplo un DNI? ¿Cuántos elementos o caracteres tiene? ¿O cadena? 8, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú puedes eso validarlo, puede ser una restricción, ¿no? Que ese dato, jovencitos, tenga como máximo 8 caracteres, sí o sí. Si tiene menos o más, error, pues, mensaje error, que es un mensaje error, lo rechace. ¿Se dan cuenta? Entonces estoy hablando, es validar, por ejemplo, la información, o restringirla en todo caso, ¿sí? Entonces, eso es donde se ve en el diseño lógico. ¿De acuerdo? Luego, cuando dice, el diseño lógico depende del modelo de base de datos que soporta lo que dije hace rato, ¿no? Miren lo que dice abajo, miren. El diseño lógico depende de quién? Del modelo de base de datos. ¿Que soporta quién? El sistema gestor de base de datos. ¿Se dan cuenta? Por eso le digo, en nuestro caso, jovencitos, si cualquier empresa que usted vaya, por lo general que utilizan el modelo relacional. Entonces, si yo utilizo modelo relacional, ¿en quién pienso? Si yo utilizo modelo relacional, ¿en quién pienso? Pienso en el Access, pienso en el Server, en Oracle y muchos más. Es lo más común. Bien. Luego, jovencitos, tenemos el diseño físico, y ahí lo dice bien claro. ¿De quién se nutre? ¿De quién obtiene información? Del esquema lógico. El proceso de diseño físico. ¿Qué obtengo un esquema físico? ¿Y qué es el esquema físico desde el punto de vista, digamos, técnico? ¿Qué es eso? Descripción de la implantación de una base de datos en la memoria secundaria. Estructura de almacenamiento y métodos usados. O sea, jovencitos, hay una serie de tecnicismos, puede decirse, ¿no? Que utiliza el modelo físico, el diseño físico. Pero la pregunta es, profesor, ¿yo voy a hacer eso? No, no te preocupes. Eso está hecho por ti ya. En mi época sí lo hacíamos, te cuento. En mi época de estudiante teníamos que hacer todo ese diseño, programarlo prácticamente. ¿Sí? Ahora no ya. Todo lo hace el sistema por ti ya. Por ejemplo, si utilizas Access, el Access lo hace por ti, el Access ya lo hace por ti ya.
Entonces ciertas cositas no me haces, pero lo haces por ti todo eso ya. Usa SQL Server, lo hace por ti también ya. ¿De acuerdo? O sea, el esquema físico todavía ha quedado como algo, digamos, académico, puede decirse, ¿no? Como algo que cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, eso que acá perdona el autor, eso voy a repetir, tú no lo haces ya. Eso lo hace el sistema, lo hace por ti ya. ¿Sí? El diseño físico se adapta a quién? Por supuesto, al sistema gestor de base de datos específico. Sí es cierto, pues, Juancito, ¿no? Si uso modelo relacional, que es el Access, caballero. Si uso, ¿se acuerdan? Un programa que de IBM, ¿se acuerdan? Que era jerárquico, saltará eso, pues, caballero. Y abajo hay ejemplos, ¿no? Miren, hay unos términos sobre que vamos a hablar cuando hagamos el modelo físico, ¿no? Dice, se expresa haciendo el uso del lenguaje de datos. En este caso vamos a SQL. Por ejemplo, el SQL, ¿no? Miren, lo que usted ve ahí dice create database, create table. Les cuento con esos son sentencias propias del SQL. ¿De acuerdo? Voy a repetir. Lo que usted ve ahí son sentencias propias del SQL. ¿Cómo lenguaje estoy hablando? Por ejemplo, si usted al sistema le dice create database, es fácil. ¿Qué está diciendo ahí? A ver, está diciendo, créame una base de datos. Cuando tú digitas create table, ¿qué está que le dice ahí? Créame una tabla. Si tú dices create view, ¿qué estás diciendo ahí? Créame una vista y así por el estilo. ¿Se dan cuenta? El SQL es bien sencillo por si acaso, pero puede hacer maravillas, ¿ah? Eso sí, la SQL, ojo, no el lenguaje de programación no es, ojo, ¿ah? No es el lenguaje de programación como el Visual Basic, no. El SQL es un lenguaje de consultas, que es muy diferente, ¿ah? Voy a repetir, el SQL no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de consultas, ¿de acuerdo? Y justamente, aparte de las consultas, me permite crear base de datos. Por ejemplo, acá no hay, por ejemplo, Juancitos, acá hay pura sentencia para crear, ¿se dan cuenta? Acá hay pura sentencia para crear nada más, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Créate, ¿no? Acuérdense, jóvenes, que el sistema gestor de base de datos te permite hacer eso, ¿no? Te permite crear base de datos, tabla, lo que tú quieras. Pero, Juancitos, hay también el lenguaje para hacer consultas. Y para eso empleado el select, hay un lenguaje que se llama select. Select, asterisco, from, cliente se me ocurre. Yo lo que he dicho, jovencitos, es una consulta básica de SQL. No se preocupe, si no lo entiende, no se preocupe si no lo entiende, no se preocupe si no lo entiende. Es más, me lo voy a apuntar por acá, ojalá se pueda escribir, ¿ya? Vamos a ver si por acá lo apuntamos. Sí se ve, ¿no? A ver, voy a poner acá una diapositiva a ver si me entienden. Miren, para que me entiendan mejor. Acá. ¿Qué pasó? Malogro esto. A ver, vamos a ver. A ver. Por ejemplo, cuando digito esto, ve. No dice ve, dice ve, ¿no? Select. Pero con minúsculas, ya con minúsculas. Los jóvenes que se distorsionan, no sé por qué. Ya voy a borrar esto, ya. Voy a borrar esto. Pongo select. Caramba, disculpen. Select, asterisco, from, clientes, por ejemplo, ¿ya? Miren. Por ejemplo, con esto que usted ve acá, sí se ve, ¿no? ¿Sí se ve, por favor? ¿Se ve? ¿Se ve, Guadalupe? ¿Se ve? ¿Se ve, Guadalupe? ¿Se ve? Guadalupe, ¿sí se ve? ¿Maricielo se ve? Ya. Miren, Juancito, ahí dice select, asterisco, from, clientes. Profesor, ¿qué es eso? Te comento. Ese es lenguaje SQL, les comento, SQL, pero para hacer consultas. O sea, Juan, en un cristiano, ¿qué le digo al sistema? Le digo, sistema, select, selecciona, asterisco es todo. Ojo, asterisco significa todo. Seleccioname todo, from en castellano es de, me parece, ¿no? ¿De quién? De clientes. ¿Sí se entiende? O sea, seleccioname todos los registros de clientes. Eso lo dice en buen cristiano, para que me entiendan. Solo que tú lo digitas en inglés. ¿Me dejo entender? Ese es un lenguaje de consulta, por ejemplo. Cuando usted leyeron create, por ejemplo, ¿se acuerdan que hace rato hemos visto? Es para crear algunos objetos para la base de datos, incluye la base de datos. Y este select que usted ve acá es para hacer consultas. ¿Ya? Es importante, pues, cuando eso. Entonces, por lo pronto, no se preocupen, no viene al caso que lo entiendan al 100%, no se preocupen, pero le estoy dando la idea, ¿no? Cómo funciona el famoso SQL, cómo hacer consultas, por ejemplo. El cliente va a repetir un tipo de tabla, ¿no? Una tablita que por ahí se hizo. Bien, regresemos a lo nuestro, para avanzar, Juan, si no se no va la hora. Estamos explicándole, me parece, acá, ¿no? El diseño físico. Bien. Ahora sí con esta tablita, jóvenes, te enfoca más o menos qué quieres o qué no quieres cuando tú haces un modelamiento de datos. Por ejemplo, el diseño conceptual no requiere el sistema gestor de base de datos, no lo necesita, mejor dicho. Ni específico ni el tipo, no le interesa. ¿Por qué, profesor? Acuérdate, el diseño conceptual es el ser humano, nosotros. Con lápiz y papel lo hago, pues, ¿no? Hago mi diseñito, yo lo pienso, yo lo plasmo. ¿Te puedes auxiliar una herramienta? Sí, yo no digo que no, te puedes auxiliar una herramienta digital. Pero voy a repetir, cuando yo no recomiendo eso, yo recomiendo más en papel, trabajo mejor y se distrae mejor en el papel. La computadora te distrae a veces por ella, ¿no? Acá no. Entonces, jovencitos, ¿qué más? Bueno, el diseño lógico sí requiere, mire, el tipo de base de datos, requiere el tipo, pero no específico, como dice acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, el tema de base de datos sí voy pensando, no voy pensando. Por ejemplo, si va a ser por modelo relacional, va a ser por modelo jerárquico o en red, voy pensando ya. Pero no especie de quién. No digo del Access, por ejemplo, no sé cuál no estoy diciendo, ¿sí o no? Por eso no específico. Y físico a los dos, pues.
del tipo y el específico, de los requiero, de los dos. ¿Ya? Esta tabla es importante, ¿se dan cuenta? Te da una idea. ¿Qué quiero que no quiere el tipo y el específico? Una cosa, con mucho cuidado, una cosa es el tipo y otra cosa es el específico. El tipo, jóvenes, véanlo como el modelo de base de datos, así véanlo, como el modelo. Acá que hablamos modelo relacional, modelo jerárquico, modelo en red, orientado a objetos, ¿sí? Y el específico, jóvenes, hablamos de marca ya, ¿no? Puede decirse de marca, ¿sí? O sea, hablamos, por ejemplo, que puede ser, se me ocurre el Access, el SQL Server, digamos, ¿qué más hay? El Progress, ¿no? Y muchos más, el MySQL y muchos más. Hay una de estos jóvenes que se llama bien graciosos nombres, ¿no? Son nombres graciosos, ¿han visto? Se llama Mongo, ¿no? Se llama Mongo DBD creo que se llama, ¿no? ¿Han escuchado hablar? Ahí en las páginas que les di ahí. Ese joven se base de datos Mongo, les cuento, está muy usada, está ganando mercado, les cuento. ¿Y saben, jóvenes, cuál es lo más, digamos, paradójico de estos jovencitos? Que esa base de datos llamada MB Mongo o Mongo MB, creo que se llama BD, utiliza un modelo no SQL. ¿Se acuerdan que hablamos la pasada de eso? El modelo no SQL. O sea, mejor dicho, que las consultas, creaciones, no se valen de SQL. Utiliza otro lenguaje, algo diferente, ¿no? Mejor dicho, es aparte del modelo relacional, es algo aparte del modelo relacional. Mejor, es apartado, mejor dicho. ¿Se dan cuenta? Entonces esto va evolucionando. O sea, de repente se me ocurre, de acá a 5 años va a ser un Mongo, pues, ¿no? O sea, voy a utilizar el Mongo, voy a utilizar el Mongo de Veo, utilizarlo sí o sí de repente. Se me vuelve parte de los mongos, ¿no? Caballero, pues tengo que aprender. La necesidad me hace adaptarme a los cambios, pues, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Bien, pasemos, jovencitos, ahora al modelo de datos, el esquema describido de la estructura de los datos, ¿saben qué es el modelo de datos? Hablamos la pasada de esto, pero acá hay un resumen, ¿no? Modelo de datos dice esquema, o sea, la descripción de la estructura de los datos de interés, o sea, tú estructuras los datos que a ti te interesan, ¿no es cierto? Lo estructuras. Por ejemplo, estructura de repente el dominio que va a tener, si va a ser principal o primaria, su restricción y todas esas cositas. Un esquema conceptual se representa mediante un modelo conceptual de datos. Aquí está hablando de otra cosa, ¿no? Está dando un poco de resumen en base al modelo de datos, ¿no? Cualidades que debe poseer un modelo conceptual. Tiene que ser expresivo, simplicidad, mínimo y formal. ¿De acuerdo? Expresivo, jóvenes, pues no sé, acá lo explica el autor. Bueno, no lo explica, lo explico rapidito. Cuando dice, jovencitos, que el modelo conceptual tiene que ser expresivo, jovencitos, tiene que, mejor dicho, plasmar lo que maneja la empresa. Mejor entender, si la empresa maneja tal o cual documentación o tal o cual información, tiene que expresarse ahí. ¿De acuerdo? Tiene que estar ahí plasmado ahí. Por ejemplo, ¿qué pasaría, jovencitos, si yo no pongo el CARDEX? ¿Saben lo que es el CARDEX, no? El CARDEX en almacén, jovencitos, es un documento, por si acaso, que se registra, ¿no? Lo que sale y lo que entra del almacén. Fue la fecha, la hora, quién lo hizo, todo eso, es un CARDEX, se llama eso. ¿Se imaginan que un sistema de almacén no existe, ese documento no exista? Está mal hecho el sistema, ¿sí o no? Mejor dicho, está mal hecha la base de datos, porque no está haciendo uso de algo importante que es el CARDEX. ¿Se dan cuenta? Es expresivo, porque tiene que plasmar todo lo que usted estudió y lo que lo va a servir a los clientes. Simplicidad, José lo dice, ¿no? O sea, que su esquema o el diseño que usted hace sea bastante práctico, ¿no? Que no sea muy extenso de repente, ¿no? Que se entienda de una manera, ¿sí? Incluso para los usuarios, jovencitos, ¿ah? Esos hijos del usuario, acuérdate que el usuario y usuarios, ¿qué pasa? Te van a pagar, pues no, ellos te van a pagar. Tienes que hacerlo más o menos a lo que ellos quieren, a lo que ellos entienden. Minimalidad, jovencitos, es de repente darle, digamos, un formato, ¿de acuerdo? Un formato, un esquema, digamos, no muy, ¿qué les puedo decir? No muy estético, tal vez, ¿no? Mejor entender, o sea, que sea bastante minimalista, ¿no? ¿Saben lo que es minimalista, no? Minimalista, jovencitos, hoy en día se usa mucha palabra. Minimalista, joven, es algo que sea algo simplista, ¿no? Algo que no, digamos, ocupe, digamos, mucho la atención, ¿no? Con figuritas, esas cositas. O sea, tenga lo necesario, ahí está, tenga lo necesario, y punto. Por hacer un ejemplo, a ver, te explico. A ver, ¿tú has visto la página web de Google? Es minimalista, ¿sí o no? Pero Google, ¿qué te pone? Te pone la palabra Google y te pone buscar ahí, nada más, ¿sí o no? Y sus menús están guardados, ¿han visto? En un costadito. Hay unos puntitos ahí, en Google. ¿Ustedes han visto en la página de Google? Es un modelo bastante minimalista, pues. Y lo minimalista está ganando auge, le cuento, está ganando bastante auge, está ganando, bastante auge. Porque a veces ponerle mucho adorno, mucha cosa de repente, eso hasta aburre muchas veces, ¿no? Por ejemplo, yo diseño páginas web, por ejemplo, ¿no? Cuando mi cliente pide una página web, tengo que ser ahora minimalista ya. El cliente no quiere mucho figurita, que mucha animación ya no ya. El cliente quiere algo práctico, algo que el cliente vaya de frente y no sea muy difícil. Mejor dicho, sea amigable en pocas palabras, la página web. Se emplea. La formalidad, por supuesto, jovencitos, ¿no? O sea, la formalidad de jovencitos que hay que, el esquema conceptual, documentarlo de repente en forma adecuada para que quede una evidencia, ¿no? O sea, estamos hablando de formalidad en todo caso. La formalidad va por ese punto de vista, para que me entiendan, ¿no? Además que añadir aserciones que complementan el esquema, o sea, sugerencias se refiere, ¿no?
O sea, por ejemplo, puede ser que en la empresa de especialistas también el tema, te pueden ayudar, ¿no? Te pueden aportar información. Y cuando esto me ha pasado, les cuento, ¿no? A veces, Juancito, he tratado con clientes, les cuento, ¿no? Con clientes que yo pensaba que no dominaban, y dominan a veces más que uno, la verdad, saben bastante. Yo proponía mi sistema, por ejemplo, a un grupo de 4 eran, ¿no? Y supuestamente los 4 eran profesionales, pero ninguno era de sistemas ni de computación, ninguno. Uno era economista, otro era ingeniero químico, el otro contador y el otro era asistente social, imagínense. Y un sistemita X, ¿no? Que le hicimos ahí, ¿no? Y jovencitos, cuando pidió las preguntas, uno de ellos se paró y comenzó, jovencitos, a hablar, pero de una manera bastante apropiada, sabía. Pero ingeniero, si usted usa esta tecnología, pero ingeniero, use esto, pero en las páginas web puso, uy, se puso a hablar, el amigo que sabía bastante, ¿ah? Incluso había términos que ni yo sabía de verdad. La pregunta es, ¿dónde aprendió tanto? ¿Se da cuenta? Ese señor, un joven, les cuento, era, yo calculo 25 años, ¿qué pasaba con ese joven? Era, ¿cómo se llama eso? Joven autodidacta, ¿se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Está investigando, está leyendo, no se queda, ¿no? O sea, el lugar está chateando todo el día, no está con la enamorada embarrado, no. Él de repente toma su tiempo para investigar. Ojo, haciendo otra carrera, y así hay muchos, ¿ah? También pasó con un médico, les cuento, una clínica, en un sistema de análisis también el médico. ¿Para qué, joven? Sabía bastante el médico, ¿ah? Claro, el ingeniero tiene razón, aprendemos esta plataforma, usamos o este lenguaje, ¿qué le parece? Hasta el lenguaje, imagínense, se metió. Porque me preguntó, ingeniero, ese médico, ¿no? ¿Usted va a programar en qué lenguaje? Yo le dije, ¿qué? Para un Visual Basic. No, ingeniero, yo le recomiendo usar el Java. Imagínate, habla de Java ya. Estoy hablando hace tiempo ya. Y yo el Java recién que lo aprendía, me acuerdo en esa época, hace tiempo lo hablo, ¿no? Y ya sabía Java, imagínense. Y yo por sacarle le decía, ¿pero por qué el Java? Y me explicó, mire, ingeniero, he leído esto, así, mire, yo he leído esto, yo sé esto. Tengo mi primo que es esto, imagínense. Tiene un médico, ojo, ¿ah? Por los jovencitos ahora, como dicen las profesiones, ya son interdisciplinarias ya prácticamente, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta eso? O sea, si nos dirigimos solamente lo que sabemos nada más y no complementamos con otra cosa que vaya con lo nuestro, a futuro cuando usted pierde, ¿ah? Pierde, jovencito, porque la competencia lo va a matar, la competencia, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo muchos amigos de promoción de universidad, aparte con sistemas, miren, aparte con sistemas son administradores, son contadores, van con la carrera, van pues con la carrera, ¿no? Son ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ojo, o sea, tienen 2 profesiones prácticamente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, ellos tuvieron la suerte de repente de tener el tiempo y dinero para estudiar, pues bien por ellos, pues, ¿no? Quien les habla, los jóvenes terminó la universidad y no puede hacer más tampoco ya, pues, ¿no? De verdad, o sea, a veces el tiempo y dinero, en ese sentido, nos pueden golpear, ¿no? Pero bueno, esto es lo que refiere a Juan modelo de datos. Vamos a este punto. Ahora sí, hijos, acá mucha atención, por favor. Están comiendo su chupetín por ahí, guárdenlo, ¿ya? Está comiendo su arroz con pollo por ahí de repente. ¿Está por ahí Milagritos? ¿Dónde está Milagritos? ¿Está Milagritos por ahí? ¿Milagritos, me escuchas? ¿Milagrito no está? Bueno, no está, parece. Maricielo, ¿qué has comido hoy día? Maricielo. Oyuquito. Oyuquito, qué rico. Y ya no hablo de comida ya. Bueno, ya versión bien comida, igual Guadalupe, imagino bien comida también, ¿no? Igual Jairo, están bien comiditos, no hay problema. Entonces, si están comiendo algo más, están en su refresco, un paréntesis, por favor. Miren, porque es esta parte importante, ¿ya? Es importante. Son los elementos que voy a usar el modelo de relación que les expliqué. Para empezar, un poco de historia, jovencito, un poco de historia, dice. Este modelo de relación, jovencitos, más utilizado, es cierto, en el mundo actualmente, para el diseño conceptual, ojo, voy a repetir, el modelo de relación se presta bastante para el modelo conceptual, por si acaso, de base de datos. ¿Quién lo introdujo? Peter Chin. ¿En qué año? Miren el año, el año 76. Ustedes ni nacían siquiera, ¿no? Yo estaba ahí yo estaba ya de 50 años en esa época, imagínense, estaba viejito en esa época de día. El año 76. Peter Chen, ¿no? Es un chinito, él, nacionalidad, nacionalizado, americano. Y él, estudioso de base de datos, propuso, ¿no? Este modelo de interrelación, que hasta la fecha se usa, miren. Y él propuso lo siguiente, miren. Él dijo, los elementos básicos para representar un modelo de interrelación son la entidad, para empezar, las relaciones o interrelaciones entre entidades, y el atributo. Es lo mínimo que propuso el señor Peter Chen. Luego, con el tiempo aparecieron otros, miren, otros elementos, y agregaron otros estudiosos. Entonces, con esto desmenuzamos un poquito el tema, miren. Jóvenes, para empezar, jóvenes, ¿se acuerdan? ¿Qué era la entidad? ¿Se acuerdan, jóvenes, que les dije que era la entidad? La entidad, jóvenes, es una representación, ¿no es cierto?, del mundo real. Una entidad, jóvenes, puede ser algo que tiene atributos propios, tiene características propias, que se pueden describir, se pueden, de alguna manera, palpar, entre comillas, ¿no? Por eso, un ejemplo de entidad puede ser la entidad alumno, por ejemplo, ¿sí o no? ¿Por qué profesor? Porque la entidad alumno como tal, el objeto alumno en todo caso, tiene un conjunto de atributos, ¿o no? Todo alumno, jóvenes, ¿qué tiene? Tiene un código de matrícula. ¿Qué más tiene? Tiene un NDI, ¿sí o no? Tiene un nombre, un apellido paterno, materno, un teléfono, una dirección, una edad, se me ocurre, una fecha de nacimiento incluso. ¿Se dan cuenta? Todo lo que yo he mencionado, ¿cómo se llaman? Se llaman atributos, ¿de acuerdo? Todas las características que yo mencioné se llaman atributos, por si acaso, que forman parte de la entidad. Y el atributo se representa por una bolita, como está ahí, miren, una bolita, ¿la ven? Es una rayita con una bolita en la parte superior, es un atributo, así se representa. Y va pegado a la entidad.
No se preocupen, más adelante vamos a hacer ejemplos por ahí, ¿ya? Otros elementos que aparecieron después, de los 80 ya aparecieron. Tenemos la famosa jerarquía o generalización. Son cositas, acá es un mundo real, ¿no? Ver, por ejemplo, cómo aparecen sus categorías. Algún ejemplo les doy. Supongamos, jovencitos, que tengo, se me ocurre la entidad animal. Supongamos, ¿no? Tengo la entidad animal. Pero, jovencitos, los animales se subdividen, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿En qué se dividen los animales? Se dividen en vertebrados e invertebrados, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y además subdivisiones o no? Los vertebrados se dividen en qué, jovencitos, en reptiles, mamíferos, ¿no? Anfibios, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y así puedo ir haciendo una jerarquía. Por eso se dan cuenta, jovencitos, se lo representan, ¿no? Miren, un cubito que está arriba y dos cubitos que dependen de él. ¿Cómo se llama eso? Se llama jerarquía o generalización, se llama eso, por si acaso. Que se da una relación, se da, pero no es normal, por si acaso. O sea, estos jóvenes de la idea de jerarquía o generalización, jovencitos, se da no siempre, ¿ya? Son formas particulares que se dan, ¿de acuerdo? Pero hay que tomarlo en cuenta de esta manera, ¿sí? El atributo compuesto, miren, están viendo el ejemplo. ¿Cómo se compone, joven? Se compone una rayita que sale en la entidad, un pequeño óvalo, miren, un pequeño óvalo, y dos antenitas, o pueden ser tres, depende del número de atributos, ¿ve? ¿Sí? Antenitas, ¿ve? Rayita con una bolita, como chapulín colorado casi, ¿no? Ahí está, más o menos. Y por último, jovencitos, algo más que se agregó fueron las identificadores. Y se representa por una rayita con una bolita negra. Profesor, ¿qué es eso? Ese, jovencitos, es la clave principal. ¿Se acuerdan que les dije? Clave principal o primaria. Se representa así, ¿ve? Por una rayita con una bolita pintada. Entonces, jovencitos, esos son los modelos mínimos, ¿no? Que tiene un modelo entidad-relación. ¿Estamos de acuerdo? Acá más abajo de ejemplo, no se preocupen, más abajo de ejemplo, más abajo. Por ejemplo, jovencitos, acá habla lo que les dije, ¿no? Esto lo leen ustedes, por favor, con detenimiento ya, ¿no? Pero miren lo que dice, la entidad, jovencitos, se representa mediante un rectángulo importante, jóvenes, ¿ya? Ya, jóvenes, acá son muy exigentes, jóvenes. Por más que le digo rectángulos, algunos me hacen bolitas, me hacen, ¿no? Me hacen cubos, no sé. Respeten, jovencitos. La entidad se representa por un rectángulo, ¿de acuerdo? Y dentro del rectángulo, ¿quién va? El nombre de esa entidad. Aquí un ejemplo, miren, ve. La entidad se llama asignatura, ve. Y está en un recuadrito, en un recuadro, ¿sí? Está dentro. Ciudad, miren, ve. Ciudad también va a un rectángulo, son entidades. Así se representa el modelo de interrelación. Se respeta eso, ¿sí? Dice, un nombre de entidad solo puede aparecer una vez nada más. O sea, si usted comete el error de aparecer asignatura 1, asignatura 2, no tiene sentido eso. O sea, la entidad es única en el esquema. No puede repetirse. ¿Estamos de acuerdo? No puede repetir nada, puede repetirse. O sea, si aparece asignatura, una sola desaparece y punto. Si aparece ciudad, una sola desaparece y punto. No puede aparecer dos veces, no puede. Eso está mal. Y acá, joven, el autor nos da la siguiente. Asignatura es una entidad, nos dice, ¿no? Por ejemplo, un valor, jóvenes, un valor que puede tomar la entidad asignatura, ¿cuáles son? Abajo los pone, ¿ve? Inglés, cálculo, algoritmia y muchas cosas más. ¿Se dan cuenta o no? ¿Sí? ¿Qué son? Son ocurrencias de quién? De la entidad ciudad. ¿Se acuerdan que hablamos de ocurrencias? ¿Se acuerdan cuando hicimos Access? Yo le he hablado de ocurrencia. La ocurrencia es igual que decirle valor, ¿se acuerdan el dato? ¿Se acuerdan que les dije cuando íbamos en Access? Igual es acá. O sea, acá el autor nos pone el ejemplo. Nos dice que asignatura es una entidad, por supuesto, que, por ejemplo, puede llenar valores como inglés o ocurrencias, ¿no? Como inglés, cálculo, algoritmia. ¿Sí? O puede ser matemática 2 o base de datos, se me ocurre, ¿no? Pero, jóvenes, acuérdense, son ocurrencias de esta entidad que son ejemplos. Mejor dicho, los valores que ponemos en entidad. En ciudad, jóvenes, igualito, miren, en ciudad, perdón. Disculpe, se me fue. Ahí está, en ciudad, miren. En ciudad, jóvenes, ¿qué tenemos? Es una entidad, por supuesto. ¿Qué valores u ocurrencias puede tomar? Ah, profesor, Castellón, bueno, es de España, ¿no? Castellón, Barcelona, Toledo. ¿Qué son? Son ocurrencias. Entonces, esto por segundo se pone, ¿ah? Solamente cuando haga su diseño haga esto nada más. Coloque solamente esos cuadritos. Esto queda como información nada más, porque usted lo entienda, ¿sí? Esto que he puesto acá son información porque usted me entienda nada más. Pero en realidad la entidad es esto ya. Bueno, esto usted lo puede detallar ¿dónde? Usted dirá, profesor, ¿dónde puede usted detallar esto, profesor? Cuando hagas tu diccionario de datos, ahí puedes plasmar esto, ¿no? Cuando hagas tu diccionario de datos, puedes poner esto. ¿Para qué, profesor? Para que quien lea tu sistema lo entienda, pues, ¿no? A futuro, de repente, ¿ya? Bien. Hasta ahí, preguntas, por favor, preguntas, comentarios, ¿se me entiende hasta ahí? Amigo Jairo, ¿se entendió? ¿Se entiende la idea? Jairo, ¿me escuchas? ¿Se entiende, por favor? Guadalupe, ¿se entiende? Guadalupe, ¿se entiende? Guadalupe, ¿se entiende? Bueno, vamos a seguir en todo caso, a ver, no nos da la hora. Joder, ¿la relación o interrelación? Ah, joder, acá es muy importante, jovencitos. Usted dirá, ¿por qué, profesor? ¿Por qué el autor acá pone relación y luego pone interrelación? ¿Qué, profesor, es lo mismo? Pues en realidad no es lo mismo en realidad, les comento. En realidad no es lo mismo en realidad. Una relación pues una tablita, por si acaso. ¿Cuál que le dije la pasada? Una relación pues una tablita, pues una relación puede ser, ¿sí? No voy a entender, voy a repetir. Una relación pues una tablita puede ser, por si acaso.
Entonces yo sugiero que de repente, cuando hablemos de relación, ya en un diseño como este, miren que está el ejemplo abajo, miren, estamos hablando de una interrelación en realidad, ¿sí? Una interrelación. Acuérdense, aquí se corresponde a la asociación de dos o más entidades. O sea, cuando es una relación, una interrelación, mejor dicho, une, ¿no es cierto? Vincula a uno o dos o más entidades, ¿sí? La relación es representada básicamente por un rombo. Miren, un rombo esta vez. Ahí dice lugar de residencia, lugar de residencia. Acá dice director, por ejemplo. Acuérdense, importante eso, ¿ah? La relación o interrelación se representa, ¿por qué, jovencitos? Por un rombito. Ahí está bien clarito, ¿ah? Un rombito, ¿sí? Y este punto importante, jovencitos, la famosa cardinalidad. ¿Qué es eso, profesor? Acá vamos viendo lo que dice acá, ¿ya? Con la que una entidad participa, ¿de acuerdo?, en una relación específica, el número mínimo y el número máximo de veces de correspondencia, en las que se puede tomar parte cada ocurrencia a dicha entidad. Para que me entiendan mejor, aparte del ejemplo, para que me entiendan mejor, cuando supongamos que en un sistema tengo la tabla cliente, supongamos, y en otra tabla tengo la tabla factura, por ejemplo. Yo les pregunto, jovencitos, ¿un cliente puede tener una o muchas facturas, sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, si yo tengo un costado la tabla cliente, en otro costado tengo la tabla factura, hay una relación, por supuesto, una relación, sí o no, porque el cliente posee facturas, o tiene facturas, sí o no. Ahora, jóvenes, ¿qué es la cardinalidad, jovencito? Digo lo siguiente, yo detecto esto, que un cliente puede tener de una a muchas facturas, sí o no. O si la empresa no quiere eso de repente, ¿no? O sea, la tienda comercial te dice, a ver, la política es la siguiente, usted compra hoy día y una factura se le da y punto, usted no puede comprar más. Supongamos, ¿no? Que la tienda te diga eso, la tienda. Como pasa en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Si alguien va a comprar una tienda comercial, ese día no la compras y punto, otro día no puedes comprar. Y solo en el día compras una vez nada más compras y punto, no puedes comprar dos veces. Si se da política, jóvenes, ¿cómo sería la relación de cardinalidad ahí? Sería que un cliente tiene solo una factura nada más, sería una relación de uno a uno, se llamaría eso, ¿sí o no? ¿Sí me puede entender? O sea, un cliente tiene se me ocurre una factura nada más, una relación de uno a uno. Supongamos, jóvenes, que Maduro después de buen humor dice ya, hoy día los clientes del supermercado van a comprar, ojo, de 1 a 5 compras, o sea, 5 facturas. Así Maduro dice eso, por ejemplo. Entonces, jóvenes, ¿cómo sería la relación ahí? ¿Cómo sería la relación? Sería la relación de 1 a 5, ¿sí o no? O sea, yo sé que el cliente posee de 1 a 5 facturas. ¿Se dan cuenta de una relación ahí? ¿Me pueden entender? Relación entre cliente, relación entre factura, ¿sí? Entonces, eso mide la cardinalidad. O sea, el número de veces, jovencitos, que una ocurrencia, un valor de una tabla principal, que puede ser cliente, por ejemplo, se relaciona con otro registro de la tabla factura, que puede ser más de uno, ¿sí o no? Puede ser dos, tres. Eso mide la cardinalidad. ¿Y cómo lo represento así, jovencitos? Miren, acá lo está viendo, ¿ve? Por un paréntesis, ahí está. No sé si se ve, por favor, ¿se ve? Ahí lo están viendo, ¿ve? Dice paréntesis 1, n. Cierro paréntesis, jóvenes, por si acaso. N significa muchos, por si acaso, ¿ya? N significa muchos. O sea, jóvenes, ¿cómo se puede leer esto? Se puede leer así, más o menos, para que me entiendan, se puede leer así. Ojo, se lee en doble sentido, ¿ah? Se lee en doble sentido. Por ejemplo, digo así, un empleado reside, puede ser acá lugar de residencia, puede ser reside, ¿no? Se pone un verbo por lo general, se pone un verbo. Se puede decir, un empleado reside en uno o muchas ciudades. Puede ser eso, puede ser, ¿no? Puede ser que de repente Juan Gordo, millonario, ¿no? Tengo mi casa en Ascope, mi casa en Trujillo, mi casa en Moche, ¿sí o no? Entonces puede ser, ¿sí o no? ¿Sí? Puede ser lo siguiente. Yo como empleado tengo de una a muchas casas en diferentes ciudades, ¿no? O muchas ciudades, ¿sí? O son de residuos. Al revés, jóvenes, ¿cómo sería al revés ahora? Al revés, ¿cómo sería al revés? Entre ciudad y empleado, ¿cómo se puede leer eso? Acá lo están viendo, miren, dice paréntesis 0, n. Profesor, ¿qué significa 0, n? 0 significa ninguno, ¿ya? ¿De acuerdo? 0 significa ninguno. Y n muchos, o sea, ¿cómo se puede leer eso? En una ciudad residen ninguno o muchos empleados, ahí está. Y es cierto, joven, ¿sí o no? Porque puede ser que de repente los empleados vivan en Trujillo, vivan en Moche, en Virú, pero en Ascope. ¿Se dan cuenta o no? A eso se refiere, a ver. Por eso se lee de 0 a n. O sea, 0 significa ninguno o nada. O sea, ninguno a muchos. Voy a repetir, ¿cómo se lee esto? En una ciudad residen ninguno o muchos, ¿qué? Empleados, ahí está. Entonces, abajo, siga, miren, abajo otra relación abajo, miren. Otra relación entre empleado y ciudad. Pero se mide por nacimiento acá, ¿ven? Por nacimiento. ¿Ven? O sea, Juanes, ¿cómo se puede leer esto? A ver. Jairo, ¿me escuchas, Jairo? ¿Me escuchas, por favor? Jairo, ¿me escuchas? Jairo. Jairo. ¿Me escuchas, Jairo? ¿Me escuchas? ¿Entiendes más o menos la idea? ¿Entiendes la idea? ¿Entiendes la idea más o menos de esto? ¿Me entiendes? A ver, Jairo, ¿cómo se lee esto? A ver, entre empleado y ciudad. ¿Cómo leerías este 1-1? A ver, ¿cómo se puede leer? ¿Cómo más o menos idea? ¿Cómo lo leerías eso? ¿Cómo se puede leer eso? Y el verbo sería nacieron o nacen, algo así, léelo así. A ver. ¿Cómo leerías eso? ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo se puede leer eso? A ver. Así te equivocas, ¿sabes? ¿Cómo leerías eso? ¿Cómo leerías, Jairo, eso? Entre, y si, ya, claro.
Ahí está. No, en realidad sería entre empleado y ciudad en realidad. ¿Sí? Entonces, a ver, acá, lugar de nacimiento, jóvenes, se puede reemplazar por un verbo, se puede reemplazar por un verbo. ¿Sí? ¿Me Pero entienden? pueden ser empleados que nacieron en la ciudad de Lima o Ya, empleados que nacieron ya, pero en forma general, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Saldría así, mira, porque me entiendes, sería un empleado, porque es uno, mira, dice, nació en una ciudad. ¿Y es cierto o no? ¿Sí? Se lee así, mira, un empleado, pues dice uno, ve. Uno se lee como tal, pues, ¿no? Un empleado nació en una ciudad. ¿Y qué opina Jairo? ¿Será o no será cierto eso? Es cierto, ¿no? bueno, sí. Sí, porque mira, es Juan Corda. La mitad de Juan Corda ha nacido en Ascop y la otra mitad en Trujillo, no tiene sentido eso, ¿no? Pero somos no es una ciudad y punto, ¿sí? Ahora Jairo, ¿se me entendiste? ¿Y cómo será al revés acá? Al revés. ¿Cómo será entre ciudad y empleado? ¿Cómo será? Entre ciudad y empleado. ¿Cómo leerías eso? Este es 0,n. ¿Cómo lo leerías? ¿Cómo se leería? O tú, Maricielo, a ver, a ver, Maricielo, a ver, ya participó, a ver. Maricielo, ¿cómo lees tú entre ciudad y empleado? ¿Cómo se puede leer esa cardinalidad? Que es ese 0,n. ¿Cómo se puede leer? Maricielo, ¿me escuchas? Maricielo, sin miedo, por favor, estamos aprendiendo. En la ciudad nació un empleado. No, ojo, 0N, ¿ah? Estamos leyendo 0N, se lee 0, se lee esto. Por ahí estás, por ahí estás. En una ciudad nació o nacieron ninguno, cero y ninguno hemos dicho, ¿sí o no? Ninguno o muchos, ¿qué? Muchos empleados. ¿Estamos de acuerdo o no? No se preocupen, si nos equivocaron, no se preocupen. Vamos a hacer la próxima clase, vamos a hacer un ejercicio paso a paso de esto, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio paso a paso. Pero miren cómo se lee esto, ¿ah? La cardinalidad, cómo se lee acá. ¿Ve? En una ciudad nacieron cero, o sea, ninguno o, quizá, o muchos empleados. Ahí está, N dice ahí, ¿no? 0,N. Acuérdense, jóvenes, que N se lee como muchos, ¿ya? Entonces, jóvenes, en conclusión, jovencitos, la cardinalidad mide eso, la cardinalidad, ¿no? El número de ocurrencias o registros que se comunican con otros adyacentes, pues, ¿no? Otra tablita en todo caso, ¿ya? Acuérdense que empleado, cuando se comporta como entidad, y ciudad también se comporta como entidad, ¿de acuerdo? Acá cuando este dice lugar de residencia y donde dice acá lugar de nacimiento, estos jóvenes se comportan como hemos dicho, como relaciones o interrelaciones se comportan, ¿de acuerdo? Solo que acá el autor le ha puesto un término que confunde un poquito, ¿no? En realidad, jóvenes, acá se ponen, ¿sabe qué se ponen? Se ponen verbos por lo general acá, se ponen verbos acá por lo general, ¿de acuerdo? Verbos, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de poner lugar de residencia puede poner así, ¿no? Entre empleado y ciudad, en este sentido. ¿Cómo se puede poner ahí? Uno o muchos empleados residen, puede ser acá, ¿no? Puede ser, el verbo residen, ¿no? O viven, puede ser también lo mismo, ¿no? Viven, ¿dónde? En una o muchas ciudades, ahí está. Al revés, ¿cómo se puede leer esto? Al revés, ¿cómo sería? Ya dije, ¿no? En una ciudad, jovencitos, viven o residen ninguno o muchos empleados, ahí está. Abajo, jóvenes, en lugar de poner lugar de nacimiento, ¿qué puedo poner? Nacieron, ¿no? Pues acuérdense, en la relación o interrelación se pone, por lo general se pone un verbo, por lo general, se pone un verbo. Solo que el autor lo ha puesto acá para que se entienda el concepto otra vez, ¿no? Pero en realidad un verbo acá, en realidad, un verbo. Jóvenes, ¿cómo sería, por ejemplo, nacieron? ¿Cómo sería acá la relación? Sería un empleado, porque es un uno, miren, uno significa relación de uno a uno, uno a uno. Significa, jóvenes, que un empleado nació en una ciudad, ¿no? Ahí está, nació en una ciudad, ahí está, de uno a uno. Y eso se da, pues. Al revés, jóvenes, ¿cómo se puede estar al revés? ¿O se dan cuenta? O sea, cuando leen en otro sentido, el verbo cambia, ¿se dan cuenta? Varía un poquito el verbo. Entonces, jóvenes, ¿cómo sale al revés? ¿Cómo sale eso al revés? En una ciudad nacieron ninguno o muchos empleados, ahí está. ¿De acuerdo? Así funciona esto. Entonces, Juancitos, ¿se me entendió algo? Bien, porque la próxima clase vamos a hacer más en detalle esto, ¿ya? Más a fondo, puede decir. ¿Estamos de acuerdo? El otro ejemplo lo dejo en stand-by, otro ejemplo, ¿ya? Es un poco más complejo, lo dejo en stand-by. Cuando vayamos a otro ejemplo, miren, aquí hay otro ejemplo, jovencitos, miren, miren, hay otro ejemplo, ¿ven? ¿No? Y ahora lo disminuyó el autor. ¿Qué ha puesto? Residencia ha puesto, ¿no? Pero yo voy a repetir, acá van verbos, ¿de acuerdo? Van verbos en realidad. Miren, acá tenemos atributos, jovencitos, miren, atributos. ¿Qué es el atributo? Dice característica de interés sobre una entidad o sobre una relación. Ahí está. Es un atributo, o sea, lo que tú quieres de esa entidad, ¿qué necesitas? Lo que te sirve. Y también Jones habla de cardinalidad de atributo, ojo, no es lo mismo que el anterior, ¿ah? Me olvidé decirles, jovencitos, esto que usted ve, jovencitos, acá, que ve, por ejemplo, de 0 a n, de 0 a n, de 1 a 1, de 1 a n, jóvenes, por si acaso, recibe el nombre de cardinalidad de entidad. Apunten eso, por favor. Bueno, todo acá el autor no lo menciona, ya voy a repetir. Esto que usted ve acá recibe el nombre de cardinalidad de entidad, así se llama, ¿ya? Lógico, jóvenes. ¿Por qué entidad? Porque comparo las entidades. Por ejemplo, acá comparo la entidad ciudad y comparo la entidad empleado. Todo se llama, voy a repetir, cardinalidad de entidad. Así le llaman algunos, para no confundirnos. En cambio, Juancitos, acá usted está viendo, el autor habla de cardinalidad de atributo, es otra cosa ya. ¿Ya? Es otra cosa, te da atributo otra cosa. Y acá, jovencitos, hay un ejemplo, me parece que, ejemplos, a ver,
sí hay, ¿no? Acá hay uno, por ejemplo, ¿ve? Solo que acá no ha puesto el autor. Me parece que acá, mira, acá se ha olvidado el autor, se ha olvidado, me parece. Acá hay otro, de fecha de inicio, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Miren, Juanitos, acá hay otra cosa, una rareza también, ¿no? Miren, una rareza, ¿ve? El autor le ha puesto el rombo con atributo, miren. ¿Ve? ¿Es factible eso? Por supuesto, ojo, ¿ah? Profesor, ¿y cuándo pasa eso? Te comento. Cuando tú veas que una interrelación o relación tiene atributos propios, es por hecho, jovencitos, que esta relación o interrelación, cuando pasa el diseño lógico, se va a convertir en tabla. De hecho, se convierte en tabla. ¿Me dejo entender? Voy a repetir. Igual abajo, miren, igual abajo. Cuando usted, voy a repetir, en el diseño conceptual, jovencito, señorita, usted vea que la relación o interrelación tiene atributos, como en este caso, miren, aquí tiene fecha de inicio, ¿ve? Acá tiene fecha de nacimiento, miren, ¿se dan cuenta o no? Cuando usted vea ese caso, está bien, el modelo conceptual aparece, no hay ningún problema, pero jovencitos, cuando este modelo, nos vayamos al modelo lógico, al esquema lógico, entonces, sí o sí, jovencitos, esta relación, interrelación se va a convertir en ¿qué? En tabla, automáticamente se va a convertir en tabla, por si acaso, se convierte. Ya eso lo hacemos adelante. Entonces el autor nos adelanta un poquito el tema acá, ¿no? Y profesor, ¿y por qué pone 0 a 1? ¿Cómo se puede leer esto? Se puede leer lo siguiente, o sea, se da lo siguiente, que esa, mejor dicho, la fecha de inicio, cuando empezó a vivir en tal o cual residencia, ¿ya? No se da todavía o ya ha sido una vez nada más. Ahí está, ¿no? Se dio o ninguna vez o una vez se dio, por lo menos. Eso se refiere cuando pone 0-1. ¿De acuerdo? Voy a repetir. No pone fecha de inicio, se da a entender, jovencitos, que puede ser que todavía no tengas un lugar fijo, ¿no? Estás de repente alquilando, no sé, o estás flotando por ahí, ¿no? Entonces significa, según el autor, por supuesto, significa que esa fecha de inicio o no tiene todavía o tiene una por lo menos. Ahí está, tiene una por lo menos. Igual fecha de nacimiento, miren. Fecha de nacimiento. En este caso, bueno, atributo normal, miren, atributo normal. Acá, por ejemplo, miren, jovencitos, acá, bueno, la figura, me parece que es teléfono acá, jovencitos, ya apunten, ya. Acá me parece que es teléfono, ya, acá. Lo voy a poner rapidito, ya, para no confundirnos, lo voy a poner rapidito, nada, usted por nada. Voy a pegar esto rapidito, acá está. Acá está. Entonces, miren, para no confundirnos, acá le voy a poner teléfono, ya. No confundirnos. Qué rapidito, voy a poner acá. Teléfono. Me he comido ocro, ¿no? Muy bien, teléfono. Ahí está. Entonces, Juancitos, ¿qué quiere decir el autor, Juancitos, cuando pone teléfono o atributo que tiene cardinalidad 0n? Es facilito de describir. ¿Qué opinan, jovencitos? Si teléfono que el autor lo ha puesto que es 0n, ¿qué significa, jovencitos? Significa lo siguiente, ¿no? Que el empleado puede tener ningún teléfono o muchos teléfonos, ¿sí o no? ¿Se entiende o no? Ahí está. O sea, el atributo teléfono, ¿por qué le ponen cardinalidad de 0n? Porque significa, voy a repetir, que ese empleado puede tener, o no tiene teléfono, ningún teléfono, o tiene muchos teléfonos. Y pasa eso, pues, ¿no? Yo conozco amigos de trabajo que tienen hasta 5 celulares, por ejemplo. Son 5 teléfonos, ¿sí o no? Y igual tengo un colega que no tiene teléfonos, porque su esposa le ha prohibido y dice, ¿no? No tiene teléfonos, imagínense, ¿no? Tiene 0. Entonces, ese es el famoso Jones cardinalidad de atributo, ¿de acuerdo? Cuando usted da el número de ocurrencias que pueden pasar en esa característica o en ese atributo, ahí está, ¿sí? Acá hay fecha de inicio, no hay otro me parece, ¿no? No hay otro, ahí están los ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando en conclusión, jovencitos, por ejemplo, jovencitos, ¿esto qué será? Esto que está acá será una cardinalidad de entidad, ¿sí o no? Hemos dicho, ¿no? Entidad. ¿Esto, Juanes, qué es? Es una cardinalidad de entidad también, ¿sí o no? ¿Esto, Juanes, qué es? Cardinalidad de entidad, esta también, miren. Pero esta, Juanes, que hemos dicho, esta de acá es cardinalidad de atributo, igual, cardinalidad de atributo, ahí está. ¿Sí? Para que se entienda mejor eso, ¿sí? Luego, jovencitos, tenemos de forma particular la famosa jerarquía de generalización. Esto, jovencitos, lo dejo como teoría nada más, porque eso se va a aplicar tal vez, jovencitos, en forma rara, pero de repente, ¿no? Por ejemplo, jovencitos, acá miren, un empleado. El empleado sería, en la jerarquía, sería lo máximo en la jerarquía. Pero se subdivide en empleado fijo y temporal. Pero a la vez, jóvenes, se subdivide en ¿qué? En directivo, administrativo y de servicios. Ahí está, ¿ve? ¿Y servicios se subdivide en qué? En programador, comercial y publicidad. ¿Y directivo en qué se subdivide? En director, técnico, administrativo. ¿Se dan cuenta? O sea, es una jerarquía se establece acá. ¿Los cosas se van a dar? Se van a dar de repente. No digo que no, se van a dar. Pero es algo muy particular por si acaso, ¿ya? Esto lo leen un poquito, por favor, que no es nada del otro mundo. Que vamos a utilizarlo tal vez. Y jovencitos, acá, ve, atributo compuesto, ahí está, jóvenes. El atributo compuesto, jovencitos, que en realidad cuando vayamos a los modelos lógicos, esto desaparece. Pero el modelo conceptual todavía vive todavía. Miren, está el ejemplo, jovencitos, miren. Ve. Para empezar, jovencitos, miren. Título, miren, tiene atributo tiene cardinalidad de atributo, miren. ¿Se dan cuenta o no? Título tiene cardinalidad de atributo, miren. Ahí está, lo están viendo, ¿no? ¿Y cómo se puede leer eso? Título significa título profesional, me imagino, ¿no? Se refiere a título profesional. ¿Cómo se puede leer eso?
puede decir lo siguiente, ¿no? Un empleado no tiene o tiene muchos títulos, ¿sí o no? Así se puede leer eso, ¿no? Así se puede leer, ¿sí? ¿Me dejó entender? Que un empleado puede tener ninguno o muchos títulos, ahí está. Jóvenes, ahora acá hay otra cardinalidad, ¿ve? Pero desde el lugar de nacimiento. Jóvenes, ¿cómo se puede leer esto? A ver, ¿cómo se puede leer esto? Pues lo siguiente, ¿no? Que un empleado no ha nacido todavía o nacido en un lugar por lo menos, pues, ¿no? ¿Sí? Lugar de nacimiento, ¿sí? Ha nacido en ningún lugar, o sea, no nace todavía o ha nacido en un lugar por lo menos, pues. Igual acá, ¿ve? Un empleado, joven, está residiendo en un lugar por lo menos en muchos lugares, ahí está. ¿Sí? O sea, puede ser que el empleado sea millonario, pues tiene 5 casas, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero miren, acá viene lo nuevo, ¿ve? Hablamos de atributos compuestos. Miren cómo se representa, que les dije, parece un caracolito, ¿no? O el chapulín colorado, ahí está, ¿ve? El atributo compuesto se representa por lo general así, ¿ve? Un elixir que contiene el nombre del atributo, miren, el atributo, el nombre, y si hay más de 1, 2, 3, siempre la rayita con su bolita arriba, ¿ve? ¿Sí? En este caso hay 2 nada más, ¿ve? O sea, Juan, ¿qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que el lugar de nacimiento está compuesto por ¿quién? Por ciudad de nacimiento y por fecha de nacimiento, eso va a entender, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Se voy a repetir. El atributo compuesto llamado lugar de nacimiento está compuesto. Profesor, ¿compuesto por quién? Compuesto por el atributo ciudad de nacimiento y fecha de nacimiento. Por ejemplo, jovencitos, el atributo lugar de residencia, ¿por quién está compuesto? Por el atributo ciudad de residencia y por fecha de inicio, ahí está. Eso es lo que se llama atributo compuesto. ¿Estamos de acuerdo? Se llama atributo compuesto. Es más, cuando les comento, hasta hace poco algunos consideran, ¿eh? Lo consideran al atributo fecha de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Lo consideran como atributo compuesto, por ejemplo. Por ejemplo, este que está acá. ¿Por qué, profesora? Te explico, jóvenes, porque se dan cuenta, jovencitos, la fecha de nacimiento está compuesto por 3 elementos, ¿sí o no? La fecha de nacimiento está compuesto por 3 elementos de la fecha de nacimiento. ¿Quiénes son? El día sería un objeto, ¿sí o no? Sería un atributo. El mes sería otro atributo, ¿sí o no? Y el año sería otro atributo. O sea, hay jovencitos analistas que consideran a la fecha, que fecha de nacimiento, por ejemplo, o fecha de inicio, lo consideran, jovencitos, también como un atributo compuesto también. Pero, jovencitos, hoy en día, ustedes han visto, ¿no? En el Access hay un tipo de dato, ¿han visto o no? El tipo fecha hay. Entonces, no es necesario esto, no es necesario esto ya, no es necesario ya. Por eso el autor lo considera como atributo simple, ¿no? Puede decirse, pero no compuesto. ¿Me dejo entender? Voy a repetir, porque los sistemas gestores de base de datos ya tienen ya, ¿no? El atributo tipo fecha, ya hay. Incluso tipo hora también hay también ya. Pero sin embargo, como modelo conceptual, que era esto, pues, ¿no? Que el lugar de nacimiento y lugar de residencia se comportan en este caso específico como atributos compuestos. Y ahí está la forma, ¿cómo se hacen? Ahí está la forma. Bien, ¿qué más, jovencitos, podemos decir? La clave, al identificador, la clave principal, jovencitos. Importante esto. Vamos al ejemplo de frente, ¿no? Pero vamos viendo algunas características, jóvenes. ¿Qué identificador qué debe cumplir como identificador? Dice lo siguiente, no pueden existir dos ocurrencias o entidades en el mismo valor de cierto, o sea, como le dije, el valor, ¿no es cierto?, es unívoco. O sea, no puede ser, jovencitos, que como clave principal se repiten dos entidades, por ejemplo. O tiene valores que se repiten, está prohibido eso. ¿Qué más, jovencitos? Si se omite cualquier atributo identificado en la condición, deja de cumplirse. O sea, jovencitos, da a entender que toda entidad, por lo general, tiene un atributo, por lo menos, ¿ya? Voy a repetir, toda entidad, por lo menos, tiene un atributo, por lo menos un atributo principal, tiene que tener, por lo menos. Miren, acá hay ejemplos, miren, ¿sí? Por ejemplo, jovencitos, acá empleado, miren, ¿se dan cuenta, jovencitos, empleado es un atributo compuesto, ¿no? Miren, por eso, ¿se dan cuenta? Sale la rayita negra y sale en el punto de nombre y en el punto de fecha de nacimiento. Joder, eso significa, por ejemplo, jovencitos, que el atributo principal o identificador está compuesto por dos campos. Eso significa eso, por ese caso. ¿Ya? Significa, está compuesto por el campo nombre y por el campo fecha de nacimiento. Por ejemplo, acá, clave principal también, el DNI. Y es cierto, con el DNI el principal no se repite, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? El DNI, jovencitos, por ejemplo, se comporta como atributo simple, convencional. Pero es principal, pues. Y como es principal, lo sombreo, ¿ve? Negrito. ¿De acuerdo? ¿Dónde más, jovencitos? Acá, por ejemplo, acá el ejemplo, ¿ve? Empleado, ¿ve? ¿No? Empleado, acá en este caso, para el empleado, su atributo principal, ¿quién es? Es número de empleados, será pues, no número de empleados. Ahí está. Sin embargo, se compone con la relación. Bueno, hacemos adelante ese caso, vamos a ver. No se preocupen, dejarlo ahí por lo pronto. Por ejemplo, departamento, jovencitos, ¿quién es su clave principal? ¿Cómo me doy cuenta? Ah, profesor, porque acá la flecha y el bolito negro. Y yo sé, jovencitos, que la clave principal o identificador de este departamento, ¿quién es? Número de departamento, ahí está. ¿Sí? Entonces, jovencitos, con la práctica vamos a entender mucho mejor esto. ¿Ya? Con la práctica. Acá el otro no de ejemplos nada más, por si acaso, así que no se asusten, de ejemplos, ¿ya? Y por último, la metodología de diseño conceptual propuesta, porque acuérdense, jóvenes, que la que en realidad hay que hacer es esta, ¿no? ¿Saben qué les dije? Con esta vamos a trabajar, con esta, ¿ya? Es algo particular, puede decirse esto, ¿no? Es algo particular que estamos explicándoles, que todo el mundo lo usa en realidad. Esto de acá, jovencitos, es una propuesta un poco más formal, puede decirse, ¿no? Y el diseño conceptual te dice que sí, los siguientes pasos te dice acá, te dice
Identificar las entidades, identificar las relaciones, o sea, la secuencial que hay que seguir, ¿no? Cuando hagamos un modelo conceptual. Identificar las entidades, identificar las relaciones, atributos, asociaciones, los dominios, acuérdense. Dominios, jovencitos, es más o menos el tipo de datos que va a almacenar a futuro, ¿no? A futuro, ese elemento. Vamos ya viendo eso, ¿no? Identificadores, acuérdense que a las principales se refiere a identificadores. Determinar las jerarquías, si es que la hay, como les expliqué, ¿no? Jerarquías, ¿se acuerdan? Es esto que les expliqué hace rato, ¿se acuerdan? Esto se refiere a esto. Si es que hubiera, dice, ¿no? Si es que hubiera. Dibujar esto importante, ¿no? Una vez que hiciste lo anterior, lo entendiste, vas a hacer esto, ¿ves? Vas a hacer dibujar el diagrama interrelación. Con los elementos que te he explicado, ¿no? El elemento que te he explicado hace rato, ¿sí? Y por último, la etapa 8 sería revisar el esquema conceptual local con el usuario. Importante, jovencitos, ya les dije eso. Al igual que al hacer un sistema de información, jovencitos, cuando hagan la base de datos, estén en contacto con su cliente o clientes. O mejor dicho, ¿quién va a usar el sistema? Pregúntele siempre, ¿no? ¿Le parece esto o aquello? La relación él te dirá, pues, ¿no? Te dirá falta esto, agrégale esto, o este documento, te puede decir, ¿no? Siempre el jovencito tiene que estar en intimidad con su usuario, con su cliente. Pero acuérdate, jovencitos, por dos motivos. Primero, él entiende mejor los procesos, él te puede explicar qué se usa, qué no se usa. Y segundo, te va a pagar, él te va a pagar, pues, ¿no? Él te va a pagar el diseño, él te va a pagar el sistema en todo caso, por la base de datos como tal. ¿Te das cuenta? Entonces esos puntos importantes no los pierdas, siempre hay que trabajar. Y en equipo mejor todavía, ¿sí? En equipo mejor. Bien, jovencitos, entonces eso es lo que quería explicarles. En el documento de Word está un poco más detallado, ¿no? El documento de Word que está ahí, por si acaso. El documento de Word, si me ven, es este, sí lo ven, ¿no? Diseño de base de datos. ¿Sí? Ahí hablo un poquito de las etapas más desmenuzaditas, las etapas, que he explicado hace rato. ¿Sí lo ven, no? Si se ve, por favor, se ve el documento, se ve. Se ve, Maricielo, ¿se ve? ¿Sí se ve, por favor? El documento de Word, ¿se ve? Maricielo. ¿O Guadalupe, me escuchan? Sí se ve, Ya, ese documento de Word, señoritas, jovencitos, va a ser parte del trabajo, por si acaso. O sea, van a trabajar con las diapositivas, miren, las diapositivas. Van a hacer la tarea que les pido siempre más conceptual, mental o un analítico, ustedes vean. Y también van a trabajar con eso también, ¿ya? Como es el mismo tema, pueden combinarlo, ¿eh? Porque el mismo tema, ¿saben cuál? El mismo tema prácticamente, es el mismo tema, ¿no? Es lo mismo prácticamente. O sea, pueden combinarlo en un solo informe. Pueden combinarlo, no hay problema, ¿sí? Todo eso sus compañeros les avisan, por favor, ¿sí? Bien, jovencitos, antes de cerrarlo, preguntas, por favor, sobre diapositivas, preguntas, comentarios, las hacen, por favor. Las hacen si hay preguntas, comentarios. Ahora, detenidamente, lean bien el documento. Si no la hay, entonces lo voy a cerrar por lo pronto esto. Voy a cerrarlo esto. Y de momento vuelvo con ustedes. Uy, jovencitos, hay 9 nada más. Están pocos, a ver. A ver, ¿alguien sabe que hay problemas de repente, jovencitos, con la conectividad? ¿Sí hay problemas no saben por ahí, Jairo, de repente, Guadalupe, ¿saben si hay problemas con la conectividad? Porque me parece que 7, 8 muy poco, ¿ah? Después entraban 11, 12, entraban hasta 18 la última vez, ¿no? Están pocos. ¿Qué pasa, Jairo? Cada rato le bota. Ya, entonces miren, voy a hacer lo siguiente, jovencito, ya le dije. Entonces yo tengo, me han dado una credencial para usar el famoso Google Meet, se llama, Google Meet se llama, así se llama, Google Meet. Me parece más confiable, más fiable, con ese voy a compartir el próximo miércoles, ¿ya? Yo le mando su enlace a la tarea para que ustedes ingresen, lo voy a mandar, la invitación. O de repente le su correo, le llevo su correo, de repente le llevo su correo, ¿ya? Para trabajar, porque no hay muy poco. Sin embargo, jovencitos, señoritas, a los jóvenes que no han entrado o han entrado muy tarde, por favor, yo en 1 hora el video lo cuelgo, de todo esto, estoy que lo cuelgo, el video, ¿ya? Para que vean y se instruyan. Entonces, jovencitos, vamos a ver las tareas de la noche, como siempre. El trabajo no es mucho, es corto, el trabajo no es muy grande, el trabajo. Hagan todo, por favor, no se queden atrás, háganlo, por favor, todo lo necesario. ¿Sí, por favor? ¿Sí? Voy a estar con el WhatsApp, voy a estar en el email, cualquier pregunta me la hacen o me llaman, ya, cualquier pregunta. Estamos en contacto, por favor. Si no hay preguntas, jóvenes, muchas gracias por la atención, muchas gracias. Pueden salir en orden, solo que haya preguntas, las hacen, por favor, las hacen y salen en orden, su último es salir. ¿Sí? Pueden salir en orden, jóvenes y señoritas, pueden salir en orden. Lo estamos viendo el WhatsApp o de repente en el Gmail. O si no, vemos el miércoles, ¿ya? Vamos a otra plataforma, vamos a la otra plataforma, hay problemas, creo, ¿no? Bien, gracias. Solo que haya preguntas, pueden salir en orden. Solo que haya preguntas, tras su trabajo, por favor, hágalo bien. Bien, hasta las 10 de la noche, no se olviden. Hágalo bien, por favor, pueden salir en orden. Pueden salir en orden. Puede salir en orden, es el último en salir, gracias. Puede salir en orden. Puede salir en orden. Gracias. Bueno, siendo las 3 de la tarde con 40 minutos, hemos concluido con la videoconferencia de la unidad de taller de base de datos del tercer periodo de
programa de estudios de computación informática. Hemos empezado a las 2:20 de la tarde y estamos acabando a las 3:40. Acuérdense que hoy día estamos 25 de mayo del 2020. Siempre acordémonos que vamos a estar siempre en contacto con ellos a través de la misma plataforma, o en contacto con ellos por Gmail y por WhatsApp. Vamos a estar en comunicación constante, ¿sí? Para cubrir las dudas que existan en los alumnos. Es todo lo que tengo que informar. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.